La política se ha desvalorizado tanto. No están yendo los más capaces. Y esto es un gran error, porque para dirigir nuestras vidas y nuestras haciendas necesitamos a los mejores entre los mejores. Y algunos que llegan incluso a las más altas instancias y dicen unas burradas, algunos que literalmente es que no saben ni hablar, que solo saben repetir mantras y si me apuras no saben ni hablar porque todo lo que habla lo tienen que leer. Parece mentira que no tengan ninguna oratoria, ninguna elocuencia, con lo cual ya demuestran poca inteligencia. Luego está probar absolutamente nada de alcohol, por lo menos hace 6-8 años mínimo. Hay veces que por compromiso social pues tomabas una copita de vino en algún restaurante. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos en internet deja una huella. Lo que estás comprando, con quién te relacionas, significa que tiene un perfil sobre ti absolutamente definido. Escapando pa'lante. Chicos, si os está gustando el contenido de Escapando pa'lante, no olvidéis suscribiros y que nos podéis seguir en Instagram, TikTok, iVoox, Spotify y Facebook. Dadle un like, porfa. ¿Qué os cuesta? Un like. Uno. En este y en los otros. Aquí estamos en una entrega más de Escapando pa'lante. Ya sabéis, de la mano de Freaking, con nuestras tiendas de camisetas, nuevos modelos de otoño, no os los perdáis, están también en la web. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, My Public Inbox. Estoy muy emocionado hoy porque es un invitado que me hace especial ilusión. Es una persona que cuando le conocí, es ese tipo de persona que estás hablando con él y quieres que sea tu amigo. O sea, en cuanto hablas con él 2 frases, y lo mejor es que sientes como que él se hace tu amigo. Entonces, él no lo sabe, pero yo soy muy amigo suyo. y la verdad es que es increíble porque para todo el mundo, es el mayor experto en geopolítica que hay en habla hispana, seguro, porque yo los de habla inglesa no los trabajo. y una persona, bueno, el currículum es impresionante, pero sobre todo es una persona de un nivel de generosidad que poca gente he conocido yo que te lo transmita tan rápidamente, tan fácilmente, y que todo el mundo diga lo mismo de él. Así que mi mejor amigo, aunque no lo sepa, el coronel Pedro Baños. Bueno, bienvenido. Pablo, encantado de estar aquí. Y además, fíjate, te diré, qué importante este título. Yo no sé si tú eres consciente de lo que significa este título, de tu podcast. Escapando pa'lante. Sí. Porque siempre tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que ser capaces de mejorar en todo lo que hacemos y en mejorar la sociedad en general. Y por tanto, muchas veces tenemos que escapar de lo malo, de lo negativo, de lo que nos perjudica, de las personas tóxicas, pero siempre pa'lante, hacia adelante. Magnífico, de verdad. Enhorabuena solamente por el título, ya me encanta estar aquí. Y por supuesto, que encantadísimo por las palabras que has dicho tan elogiosas y encantadísimo de que seamos amigos. ¡Toma! Pues Escapando pa'lante lo pusimos porque es un concepto que siempre me ha gustado mucho, y las personas que han ido viniendo, todas tienen una historia en las que parten de una situación muy poco privilegiada, digamos, y acaban llegando muy lejos. Yo no sé si esa es tu situación. Antes de hablar de eso, que quiero un poco... Bueno, sí que, o sea, conozco un poco de tu trayectoria y conozco un poco, pero quiero que me lo cuentes. Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta así, directa de primeras. ¿España se va al diablo? Mira, España no se va a ir nunca al diablo, ¿sabes por qué? No. Por la población. No por los dirigentes, por la población, por los españoles. Somos una población, lo primero, de buenas personas, que es lo más importante de todo, Pablo. De buenas personas, de verdad, en general. Es como cuando decimos, España es un país racista. No es verdad. El que diga eso es que no ha salido de España. Y no conoce, ya no te digo países lejanos, países europeos, que sí que son verdaderamente racistas, xenófobos, y nos miran a los españoles por encima de Europa. A ver, dime uno. Uy, algunos del centro de Europa, no vamos a decir a ninguno, pero te diría más de uno. Mira, nosotros de verdad somos un país de gente buena. Como militar te voy a contar algo. Llevamos participando en las operaciones relacionadas con la paz, casi 200.000 militares que han pasado por esas operaciones, más de 30 años. Solamente hemos recibido cariño porque somos personas que damos cariño. Allí donde vamos, al margen de la misión que tengamos que cumplir. Inmediatamente nos relacionamos con todo el mundo, somos personas abiertas, tolerantes. El español es un pueblo tolerante, de verdad, un pueblo solidario, más trabajadores de lo que nos han hecho creer muchos extranjeros.
imaginativo, creativo y sobre todo lo que te digo, Pablo, de verdad, y te lo digo con toda sinceridad, y dado muchas vueltas por el mundo, somos un pueblo bueno. Y por tanto España nunca se va a ir al traste con todo lo que te he dicho, a pesar de que algunos dirigentes parece que tienen interés en ello, ¿no? Pero, porque ¿sabes lo que pasa también? Es que no tenemos buenos dirigentes. No. Porque la política se ha desvalorizado tanto, se ha desprestigiado tanto, que no están yendo los mejores, no están yendo los más capaces. Y esto es un gran error, esto es un grandísimo error, porque para dirigir nuestras vidas y nuestras haciendas necesitamos a los mejores entre los mejores. Por supuesto, que hay que exigirles también bien, por supuestísimo, pero necesitamos a esos mejores, porque si no, nos encontramos en las situaciones en las que nos encontramos. De algunos que llegan incluso a las más altas instancias y dicen unas burradas, algunos que literalmente es que no saben ni hablar, que solo saben repetir mantras y si me apuras, no saben ni hablar porque todo lo que habla lo tienen que leer. Parece mentira que no tengan ninguna oratoria, ninguna elocuencia, con lo cual ya demuestran poca inteligencia. Pero está ocurriendo alguno. A mí se me ocurren unos cuantos que no vamos a citar. Pero, Pablo, una vez más, lo que tú me preguntabas, España nunca se va a ir al traste. ¿Tú no te acuerdas de esa frase que decía el canciller de hierro, Otto von Bismarck, que decía, el español, el pueblo de España, es el pueblo más resistente que existe? Porque se intentan autodestruir y aún así no lo consiguen. Y es verdad, o sea, esa es nuestra valía. Y además tú sabes que cuando tenemos que dar el do de pecho, en las operaciones en el exterior, en el ámbito civil igual, nuestra juventud, que se tiene que ir a otros países, que tiene que emigrar porque aquí no le están dando las suficientes oportunidades. Y en todos los sitios se lo rifan, literalmente, se lo rifan. Esa es la realidad. Una cosa muy importante, Pablo, es que, perdóname que insista, pero ya sé que como militar me apasiona hacer patria. Adelante. Pero mira, tú piensas que es que nos tenemos que querer más. Tenemos que quitarnos toda esa maldita leyenda negra, esos amenitos que nos colgaron, que hay quien todavía se lo sigue creyendo, y tenemos que querernos mucho más. Tenemos que hacer películas, tenemos que hacer documentales donde nos elogiemos, donde queramos nuestra historia, nuestro pasado, que no la estamos queriendo lo suficiente. Entre otras cosas, porque la desconocemos. Es muy triste que haya muchísimos españoles que desconocen los hitos más importantes de la historia, que desconocen a estos grandes héroes a lo largo de la historia, que tenemos tantísimos. Y por tanto, tenemos que conocer esa historia para querernos mucho más todos los españoles. Porque solo si los queremos podemos salir para adelante. Pero, por ejemplo, todo el tema del descubrimiento de América ya no nos deja sentirnos orgullosos de eso. No, pero por desconocimiento puro y duro. Mira, que allí se cometieron tropelías, segurísimo, pero tropelías de hace 500 años. Tú piensas que hay países que todavía hace un siglo han cometido genocidios. Alemania, en Namibia. Ahí está hace 100 años. No estamos hablando de hace 500 años. Pero que vamos a hablar de ingleses, de holandeses, de franceses, de estadounidenses. Cuando aquí nosotros, Jerónimo, el Apache, hablaba español. Hablaba español. ¿Dónde están los indios cuando llegaron los otros? En Norteamérica. Pues ya sabes, quedan pocos y en las reservas metidos, ¿verdad? Sí. Es la diferencia total y absoluta. No olvidemos que la reina Isabel la Católica, una figura que teníamos que elogiar muchísimo más, cuando llega del primer viaje, regresa Colón a España y viene con esclavos y se los presenta a la reina y lo primero que le dice la reina, no son esclavos, son súbditos, inmediatamente libéralos. Tú fíjate que es importante eso, Pablo. Las leyes de Indias, todos los respetos que había, lo que se obligaba a respetar, porque eran todos, no olvidemos, ciudadanos españoles, súbditos españoles, porque pertenecíamos al mismo imperio, no eran colonias, en contra de lo que muchos creen. Que hubo abusos, por supuesto, tú fíjate la distancia que había entonces, los medios de comunicación que había entonces, que había gente mala, claro que sí, pero en general lo que construimos ese imperio de hermanos de Hispanoamérica y de Europa, eso es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos, nos tiene que hacer sentir grandes. Y ojalá, una vez más, recuperemos la verdadera historia con sus partes buenas y sus partes malas, con sus luces y sus sombras. Pero hubo muchísimas luces y sombras. Todos los hospitales que construimos, hospitales, algunos solo dirigidos a los indígenas, las gramáticas para que no se perdieran las lenguas, y la prueba está que se siguen hablando en muchos países. Tú piensas cuando dicen, cometimos un genocidio,
Pero si hay países en Hispanoamérica donde el 60% de la población todavía es originaria, ¿cómo que qué genocidio? Tú fíjate si nos tenemos que querer, Pablo. Una vez más, somos un gran país, que no lo perdamos nunca. Un país que se está rompiendo y fraccionando por culpa de políticas torticeras, por políticos egoístas que persiguen sus propios fines, que no dudan en enfrentarnos a una parte de España contra otra, que lo que hacen es que esa diversidad la convierten en un arma arrojadiza, cuando esa diversidad magnífica que tenemos en España, que nos tenemos que sentir muy orgullosos de ella, tenemos que convertirlo en riqueza. Esa diversidad lingüística, pero también gastronómica, orográfica, climática, absolutamente todo. Eso lo tenemos que convertir en riqueza, de tal manera que nos sirva como elemento de unión, no de separación, como lamentablemente ahora está sucediendo por parte de algunos políticos, que no de todos. Has mencionado ya 2 veces que los políticos que tenemos no... ¿Es una verdadera democracia? ¿Estamos en una democracia que funciona? Qué buena pregunta. Vamos a ver. Lo primero, que la democracia, no olvidemos, reside en la soberanía del pueblo. El pueblo es el soberano. Si el pueblo deja de ser soberano, de verdaderamente ser el que dirija los designios del país, estamos hablando de otra cosa. Y la realidad es que hoy manejar primero a un pueblo es muy fácil. Condicionar su voto e incluso en el último momento. Con lo cual ya empezamos a dudar si de verdaderamente es la voluntad del pueblo lo que se está transmitiendo a través de las urnas, lo primero. Luego lo siguiente es que no olvidemos que cuando un político llega al poder, sea del signo que sea, se encuentra con muchas limitaciones, y más en un país como España. Empezando por una deuda gigantesca en manos exteriores, donde tenemos fondos de inversión que están posicionándose y comprando o siendo los mayores accionistas de nuestras principales empresas, que eso significa una presión gigantesca, esté quien esté. Con lo cual dices, entonces yo para qué he votado una serie de políticas si luego resulta que la política verdadera se está dirigiendo desde el exterior, que puede ser Bruselas o incluso más lejos de Bruselas. Con lo cual ya empezamos también a ver que a lo mejor no somos la democracia perfecta que nos creíamos. Y luego hay muchos más condicionantes, porque lo mismo, verdaderamente se respeta cuál es la voluntad popular, porque vemos que luego todos son esos, digamos, juegos de malabares, juegos de magia que se realizan en los despachos, de yo te doy, tú me das, tú ahora tú me no sé qué, me apruebas no sé cuánto. Eso es verdaderamente también lo que hemos votado todos los españoles, o en cualquier país, también hay que dudar de ello, ¿no? Y luego lo que te decía, no olvidemos que una vez más, que para ser una verdadera democracia tendríamos que tener a personas capaces que rijan nuestros destinos. Al final, eso es en lo que consiste la política, en lo que es el político, ¿verdad? Como dicen, hacer posible lo imposible, la persona que aspira a regir los destinos de los demás, pero necesitamos a personas verdaderamente capacitadas. En el momento que esto se ha falseado, y ya no van los mejores, van los oportunistas, o van los que dicen, bueno, voy a probar a ver qué pasa, y yo tengo otra cosa que hacer, si me va mal, pues me vuelvo para lo mío, que puede ser un funcionario perfectamente. Entonces ahí también estamos empezando a falsear el tema. Y luego hay otra parte para ser una verdadera democracia, que son muchas cosas. Realmente, Pablo, ahora mismo en España hay movilidad social, auténtica movilidad social. Fíjate, tú estás trayendo al programa a personas que nacieron en ambientes desfavorecidos, sí, y oye, por esfuerzo, capacidad, trabajo y probablemente también por suerte, han podido ser personas, digamos, notables, distinguidas, que reconocidas, pues aclamadas públicamente. sí. Pero realmente todo el mundo tiene esa posibilidad, porque a lo mejor estamos hablando de una muy pequeña minoría, las personas que tú traes al programa. Y para ser una verdadera democracia, no olvidemos que tenemos que no solamente admitir, sino favorecer, fomentar que efectivamente cualquier persona, aunque nazca en las capas más desfavorecidas de la sociedad, puede llegar a las más altas instancias. ¿Verdaderamente eso se está produciendo en España? ¿O seguimos en un sistema oligárquico donde solamente triunfan los hijos de? En cualquier rama, en cualquier aspecto, en cualquier profesión. Porque en cierto modo lo que está sucediendo. Al final nos siguen mandando las mismas grandes familias desde hace, en algunos casos, que pasa aquí y pasa eso en muchos países del mundo. ¿Eso es una verdadera democracia? Porque eso es muy importante, ¿no? Y luego, y hablando un poco más en el espectro puramente político, ¿se está respetando la separación de poderes? ¿Hay una separación clara entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial? ¿O cada vez hay una mezcolanza mayor? ¿O nos estamos convirtiendo
como diríamos, en un sistema autoritario disfrazado de democracia, en una falsa democracia, o en una democracia dictatorial, pues a lo mejor estamos cayendo en esa trampa. Y no solamente pasa aquí. Y luego, ahora mismo se está implantando, por tocar temas, digamos, de los de mayor enjundia, se está implantando una neocensura. Una censura que muchas veces nos lleva a la autocensura, porque nos da miedo hablar de muchos temas. No se permite. Yo mismo, ahora mismo me estoy controlando de decirte cosas. Tú a mí puedes decirme, sabes que lo que no, a ti te lo puedo decir, pero las consecuencias que pueda tener. Eso es verdad, ¿ves? Pero eso no es democracia. Eso no es democracia, porque el único límite deben ser las leyes que hayamos votado toda la sociedad, el pueblo. Pero claro, si resulta que tú has entrado en esa censura y autocensura, tampoco le podemos llamar democracia. Y hay muchos temas que parecen tabú, porque tú temes ser atacado en las redes sociales, o incluso en los medios de comunicación tradicionales, en los periódicos, en las televisiones, o que vengan a hacerte un scratch a tu casa. Pero ¿por qué no puedes hablar con libertad? Siempre y cuando, una vez más, no vulneres ninguna ley, obviamente. Pero claro, cuando lo que está actuando no es la justicia, sino la administración, que es la que nos va a decir lo que pretende que nos diga qué es desinformación y qué no, qué es contenido inapropiado o contenido apropiado, qué es delito de odio o no es delito de odio, y no te lo va a decir la justicia, te lo va a decir la administración. Ahí empezamos a tener un problema grave. Ahí empezamos a no tener una verdadera democracia. ¿Crees que va a llegar que una inteligencia artificial sea la que tome las decisiones y que los políticos pasen a un segundo plano porque haya un sistema que automáticamente decida por nosotros qué es lo mejor para el país, qué debe hacerse, dónde invertir, dónde no invertir, dónde hacer una carretera, dónde no? ¿Crees que eso sería mejor? Es un sistema bien implantado, claro, eso siempre se puede manipular, pero o sea, bien creado, que decidiera las decisiones que ahora se toman por compromisos políticos, por pactos, por intereses, hasta por mordidas. ¿Cómo ves esa posibilidad? Sabes que vamos en ese camino. Ya en Japón, en una población relativamente importante, se presentó una inteligencia artificial y salió la tercera. Aquí ya ha habido casos en Europa, en las últimas elecciones, en varios países, si mal no recuerdo, creo que fue Reino Unido, fue Holanda, 2 de ellos, donde se han presentado inteligencias artificiales. ¿Qué te prometen las inteligencias artificiales? Primero, trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo segundo, hacerlo con absoluta objetividad. Ellos no van a distinguir, cuando alguien les solicite algo, no van a distinguir su filiación política o procede de determinada familia o determinada clase social. Y luego, además, efectivamente, no se van a ir de juerga, no van a cometer ningún tipo de tropelía, no se van a llenar dinero para casa, no va a haber casos de corrupción. Pero, claro, el problema es lo que tú has dicho también. ¿Quién va a manejar esa inteligencia artificial? Porque puede haber alguien detrás. Al final son algoritmos. Habrá gente detrás. Siempre. Al final son algoritmos. Mira, el otro día en Horizonte, este magnífico programa que hace nuestro queridísimo Iker Jiménez. Buen amigo. Pues verás, él puso un caso. Creo que fue además en el primer programa. Llevamos 2, el primer programa. Preguntó a un chat GPT de estos, ¿crees que debería votar a Donald Trump? Y le contestó, lo siento mucho, pero prefiero no hacer opiniones sobre política. Segunda pregunta, ¿crees que debería votar a Kamala Harris? Un discurso, por supuesto, porque es la mejor, la que va a llevar la paz en el mundo. ¿En serio? No sé cuánto. Así es como funciona. Es decir, alguien controla todo esto. Alguien lo controla. Tus queridos espectadores podrán verlo, el programa, volverlo a ver, el primer Horizonte que se ha hecho esta temporada. Tú fíjate si está todo manejado y controlado. Porque al final, no olvidemos que son algoritmos, que son fórmulas matemáticas que permiten resolver problemas complejos con gran cantidad de datos en un breve espacio de tiempo. Pero ¿quién ha hecho esa fórmula matemática? Personas. Efectivamente. Ese es el problema, que al final, por más que digan no, que la inteligencia artificial se va a crear a sí misma, se va a ir perfeccionando, que a lo mejor con el paso del tiempo, o no tanto paso de tiempo, puede llegar a ser. Pero ahí hay alguien detrás, evidentemente, que lo maneja y lo manipula. Cuando tú le preguntas algo a la Wikipedia, sin ir más lejos,
que hasta ahora digamos que era el ChatGPT, ¿no? Por así decirlo. Sí. Que todo el mundo acude. Vamos a ver qué dice la Wikipedia. La Wikipedia está llena de mentiras, está llena de falsificaciones, está llena de acciones gestionadas por servicios de inteligencia para poner determinadas cosas que les beneficien a sus países y perjudiquen a los rivales, o que perjudiquen aquellas opiniones que no coincidan con, por ejemplo, la política internacional de su país. Eso tenemos que ser conscientes, que siempre va a haber alguien detrás que lo maneje. Porque tú piensas, Pablo, que por más que evolucionemos en la parte tecnológica, la robotización, la digitalización, la inteligencia artificial, la computación cuántica, tú piensas que va a haber algo que será eterno, que lo ha sido hasta ahora y lo va a seguir siendo, que es lo que significa el alma humana, por así decirlo. ¿De qué estamos hablando? Las emociones. Somos esclavos de nuestras emociones, de nuestras pasiones. Totalmente. De nuestros pecados capitales. Fíjate lo que estamos comentando. Porque al final, ¿quién no desea todavía ser más rico de lo que es? ¿Quién no desea ser más poderoso? ¿Quién no desea influir más sobre la sociedad de lo que influye? Son las ansias humanas. De más, de más, de más. Y curiosamente, el que más tiene suele no ser normalmente el más codicioso, no la persona humilde, el que más tiene. Y por tanto, quien va a manejar eso es el que más tiene, no es tampoco la persona humilde. La persona humilde va a ser la manejada. Y hoy nos manejan de una forma y mañana nos manejarán de otra. Lo tenemos con todo lo que se mueve en las redes. Las redes son grandes plataformas de manipulación social, que no se nos olvide. Porque hoy... Hablaremos de... Claro, porque hoy hay muchísimas personas que solo se informan a través de las redes. Y por tanto, eso no iba a estar descontrolado. Tiene que estar controlado por el poder. O sea, me estás diciendo que da igual, vamos a estar en las mismas, ¿no? O peor, porque encima vamos a querer a pies juntillas en ello. Es como cuántas personas que ahora nos están viendo tu canal, cuántas personas dirán, hombre, ¿cuántas veces he entrado yo en Wikipedia y me lo he querido a pies juntillas? Pues que no se lo crean, porque hay mucha desinformación. Te puede servir una idea general, pero hay mucha desinformación también. Porque al final lo alimentan personas, y personas anónimas, que allá hay de todo. Yo te puedo decir que en algunas páginas sensibles, a lo largo del día, distintos servicios de inteligencia lo están cambiando constantemente para que les favorezca a ellos, lo que pone en esa misma página concreta de Wikipedia. Y esto pasa con todo. Si quieres hablaremos de las redes sociales, cómo se manejan las redes sociales. Quiero que entremos en ese tema totalmente. Te quiero presentar también tenemos aquí dos sorpresas para ti. Una, Cookie Alegre, que es un cantante de prestigio, dirías. Prestigioso. De nivel. Prestigioso. Sí, prestigioso y de Sí, nivel. me gusta que me llamen prestigioso. Con mucho talento, que va a componer una canción para ti, sobre ti, mientras hacemos el... ¿En serio? Sí. A ver qué tal. Pues entonces eres más que prestigioso. Sí. Eres un verdadero artista. Que eso es lo más importante, porque mira, el prestigio al final es lo que opinen los demás de ti. Lo importante es que el valor que tú tengas innato, ese valor artístico, que eso es lo que nunca jamás te va a quitar nadie. Porque sabes que el prestigio, y más en estos momentos en que todo pasa tan rápido, hoy puedes estar arriba y mañana estar totalmente desprestigiado. Pero ese valor artístico que tú llevas dentro es lo que nunca jamás te va a poder quitar nadie. Y debes considerarte por encima de todo, más que prestigioso, un verdadero artista. Yo tengo muchísima envidia por los artistas. Yo soy un inútil integral para el arte, pero sea para pintar, sea para la música. Y me decían, ¿qué instrumento te hubiera gustado tocar? Digo, pues mucho el tambor, pero por aporrear, no por otra cosa. Soy un inútil integral. Así que yo valoro muchísimo a los artistas, a todos, al que sea, de cualquier arte. Así que, oye, pues encantadísimo. Un privilegio, de verdad, que puedas hacerme esta canción. ¿Podéis grabar luego lo que ha dicho para ponérmelo antes de dormir? Sí. Por favor. Y además, ¿vas a usar ChatGPT para hacerlo? Sí. Que no lo voy a usar, no tienes que ser broma, que luego la gente piensa... No, lo hago yo todo. No, lo hace todo en el momento y además... Qué artista. Ya, hay algo que hace que a mí me alucina. Tú estás hablando, él está escribiendo letra, pensando la canción, y ahora luego nos la cantará por primera vez sin haberla cantado nunca. Qué don. Bueno, a veces le escucho, mientras estamos hablando, le escucho tararear así un poco, pero tiene mucho talento. Y luego tenemos a David Valor, nuestro cantador, David. que también tiene mucho talento, tiene una forma de pintar muy especial que a mí yo cuando vi la primera vez que le vi pintar, yo me quedé alucinado porque es muy especial. Tampoco usa ChatGPT ni nada. Todo es natural. Igual pensar que está favorecido y todo, ¿no? Sí. Pues mira, David, te digo lo mismo.
Yo cuando veo una obra de arte, lo veo, soy muy rudimentario. Yo la obra de arte tengo que entenderla. Si me presentas algo demasiado abstracto, mi corta mente no da para ello, no puedo valorarlo, ¿no? Tiene que ser algo, digamos, que pueda comprender cualquier cosa, ¿no? Pero yo cuando veo una pintura o una escultura, digo, pero ¿cómo es posible que una persona de un trozo de mármol haya podido saber qué es lo que iba a haber debajo de ese mármol para sacarlo, ¿no? Para extraerlo? ¡Qué maravilla! De verdad, yo siento auténtica admiración por los artistas como vosotros, porque me parece que sois personas que estáis dotados por la gracia divina, porque eso evidentemente tienes que ser algo que llevas dentro. ¿Se puede perfeccionar? Seguro que sí, pero el que no lo lleve dentro jamás podrá ser un buen pintor, un buen escultor, un buen cantante, un buen compositor, porque eso estoy convencido que hay que llevarlo en los genes, hay que llevarlo dentro, efectivamente tener ese don que te ha dotado. Buenas palabras. Creo que has estado muy acertado con lo de la gracia divina. Bueno, los artistas. ¿Te sientes tocado por Dios? Sí. Sí. Pues, yo soy desheredado en ese caso. Escúchame, me estabas diciendo que se manipulan las redes sociales y todo eso. Entonces, a mí me preocupa, ¿podemos hablar tranquilamente ahora de lo que estamos hablando o tenemos que tener cuidado? ¿Nos va a pasar algo? Tú sabes que... Mira, hoy si te quieren tumbar un programa es tremendamente fácil. No vamos a dar muchas pistas, pero que sepas que es tremendamente fácil. Solamente basta con una serie de personas que tú sabes que se pueden contratar en países que puede ser la India, puede ser Bangladesh, personas que tienen una sala tan gigantesca como esta, que tiene cientos de móviles, que inmediatamente, oye, a este lánzale ataques masivos. Y a base de esos ataques masivos, las plataformas, esos algoritmos, reaccionan. ¿En qué consisten los ataques? Es que si damos muchas pistas, mira, por ejemplo, es que los malos... Tú cuando despliegas en un programa de YouTube, arriba a la derecha hay unos puntitos que tú, si pinchas, se abre un desplegable, que es para denunciar una serie de cosas. Cosas que efectivamente que puede ser el fomento de la drogadicción, que si la pederastia, que si la criminalidad, todo. Esa palabra ya la vamos a tener que censurar. Pero ¿ves? Pero luego hay otra que es desinformación. ¿Qué es desinformación? Entonces, pero si lanzan ataques masivos, consiguen que por desinformación la plataforma te informa, te dice que te ha tenido que cancelar ese programa, que eliminar ese programa por denuncias masivas, por ese. Esto casi mejor lo que te digo, casi mejor lo borrabas, porque es así como se actúa. Pero se hace igual en las redes sociales. ¿Has sufrido ataques de este tipo? Por supuestísimo. Pero a ti no te llama la atención que a lo mejor tú pones un post, como se dice ahora, un tweet que decíamos antes en Twitter, en X actual. A ti no te llama la atención que hay veces que dices, ¿cómo puedo tener tantos seguidores y he tenido 2 likes? Y de repente pones la mayor tontería del mundo y tienes 10.000 likes. Porque se lo están manejando, lo están condicionando. Porque es muy fácil hacerlo. Gente que tiene conocimientos, que tiene dinero o que contrata gente que tiene esos conocimientos y es muy fácil hacerlo. La manipulación en las redes sociales es total y absoluta. Una vez más tú piensas, datos exactos de Estados Unidos, que entre los 18 años y los 44 años, más del 80% de los estadounidenses se informan solo por las redes sociales. ¿Tú crees que eso iba a estar descontrolado? ¿Tú crees que eso iba a acabar a estar fuera del control o de la influencia del poder político y del poder económico? Evidentemente no. No olvidemos. No lo están haciendo a la vista. Cuesta trabajo verlo, pero a veces que es bastante obvio. Recuerda que cuando compró Elon Musk, compra Twitter, toda entonces la llamaba así, él demostró que había un escándalo mayúsculo que fue lo que llamaron los Twitter Files, que significaba que el Partido Demócrata había presionado a través de los servicios de inteligencia estadounidenses a los directivos de Twitter para que eliminaran cualquier comentario que pudiera perjudicar a la familia Biden, tanto a Joe Biden como a su hijo Hunter Biden, con todas las relaciones turbulentas que tenía y todos los temas que de hecho la ha reconocido últimamente en un juicio que era así. Bien, se va a seguir haciendo, no tengamos ninguna duda. Eso se descubre, se ve y no pasa nada. Y no pasa nada. Y ahí está. O sea, es que se puede entrar y ver lo que significaron los Twitter Files. Y se va a seguir haciendo. Y de hecho, es verdad que ahora Elon Musk está a favor de Donald Trump, que también algo hará al respecto, se supone, aunque él dice que ahora ya es totalmente libre y que no va a condicionar o a censurar ningún comentario. Pero ahí tenemos otras grandes redes.
que puede ser en Facebook, que puede ser Meta, que puede ser Instagram o cualquier otra, ¿no? Claro que se condiciona todo, por supuestísimo. Y de hecho, los gobiernos y los partidos políticos gastan mucho dinero en influir en las redes sociales. Piensa que hay políticos que solo actúan en las redes sociales o principalmente actúan en las redes sociales. Bukele es un gran experto en redes sociales. Donald Trump es un gran experto en redes sociales. Pero porque tienen que ser, ¿no? Entre otras cosas. Pero además, fíjate, de hacer vídeos, de viralizarlos, de cómo saberlo hacer. El viralizar un comentario, o es decir, hacer tendencia cualquier tema es muy fácil, Pablo. Es muy fácil. Aquí has tenido a grandísimos expertos como Chema Gil, Chema Alonso, Chema Gil es otro buen amigo. A Chema Alonso, también buen amigo, que te lo habrá explicado muchísimo mejor que yo, porque eres un gran experto en esos temas. Y en Horizonte muchas veces, de Iker Jiménez, lo ha demostrado perfectamente. Cómo se manipula todo y cómo se crea tendencia. Porque hoy si tú quieres destruir socialmente, lo que llamo asesinar socialmente a una persona, es facilísimo. Chema Alonso lo ha demostrado en directo, luego lo ha borrado, lo ha demostrado en directo en Horizonte. Qué fácil es destruir a una persona, creando una falacia, creando una mentira sobre él, y más hoy con la inteligencia artificial, que luego ya nadie sabe si es verdad o si es mentira, y a nadie le importa saber si era verdad o era mentira, pero ya ha quedado dando vueltas, como que efectivamente, encima como que era verdad. Hoy es muy fácil destruir a una persona de manera rapidísima y además de manera universal. Porque entonces te podían dañar poniéndote una pintada en la puerta de tu casa. Pero ¿quién se enteraba de esa pintada? ¿Qué pasaba? 4. Pero es que ahora a ti te hacen algo en las redes sociales y está enterando medio planeta literalmente. Tú piensas que todos los días en el mundo se conectan a alguna red social casi 5.000 millones de personas. 5.000 millones de personas, Pablo. Evidentemente hay muchos intereses en condicionar a todas esas personas, como hasta ahora se ha hecho con los medios de comunicación tradicionales. ¿Y cómo nos defendemos? Lo tenemos muy complicado. Lo primero es que hace falta que nos demos cuenta de que nos están manipulando. Lo primero. Lo segundo es que una vez que nos hemos dado cuenta, tendríamos que intentar ir a fuentes muy diversas para contrastar la información. ¿Quién tiene capacidad para hacerlo? ¿Quién tiene tiempo para hacerlo? ¿Quién tiene voluntad para hacerlo? Y a todos nos engañan todos los días. Yo suelo poner un caso. Hace ya 4 o 5 años, un verano, un astrónomo muy conocido, en Twitter sacó precisamente que había descubierto un nuevo planeta. Y se veía algo rojo con unos puntitos negros y, claro, te lo dice alguien de teórico prestigio. Yo fui el primero que me lo creí, como seguramente se lo creían millones de personas. 15 días más tarde dije, no, era toda una broma. Era una rodaja de chorizo. Una rodaja de chorizo. Y nos había engañado con una rodaja de chorizo. Claro, pero te lo dice alguien que se supone que es un experto que sabe de esos temas. Pues tú te lo crees. ¿Qué no nos estarán haciendo hoy en día con tantos temas? Y de hecho nos hacen. Esa es la auténtica realidad. ¿Y son los políticos o hay más poderes haciendo esto? Sí. Tú piensas que el poder es el poder político, el poder económico y el poder mediático, que normalmente está todo relacionado. Porque el poder político, si se ejerce con firmeza, es terrible, ¿eh? Porque tardará, es como una pisonadora, será lento, pero al final aplasta lo que se lleva todo lo que se pone por delante. Tú piensas que tienen las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia, el sistema judicial y lo que probablemente sea lo más terrible de todo, Hacienda. Luego, sí, esta palabra sí que la voy a censurar. Claro, pero eso puede destruir a cualquiera. Pero luego, claro, incluso se ha dado casos de gente muy poderosa económicamente que cuando se han opuesto a ese poder político, antes o después, han acabado arrollados. Tardarán mucho tiempo, pero al final funcionan. Pero luego piensa que ese poder político, económico, en muchos casos es el que ha llevado al político a donde está. Y el político, no en muchos casos, en la mayoría de ellos, por decir todos, le debe los favores pertinentes, obviamente. Y por tanto existe esa relación. Y luego viene la otra parte, ese llamado cuarto poder, que es los medios de comunicación, que los siguen teniendo un gran poder, pero que también están relacionados, obviamente, con el poder político y el poder económico. ¿Cómo se relacionan? Con el poder político, con las subvenciones públicas, de muchos tipos, que hay de muchos tipos que podríamos abundar, y con el poder económico, precisamente porque son los accionistas de esos medios de comunicación. Y por tanto, el periodista, por muchos valores deontológicos que tenga y los quiera aplicar,
no siempre es tan libre para poder ejercer su fundamental labor del periodismo en un país democrático. No siempre lo es. Pero eso, claro, lo que te decía, hay muchos poderes interesados en condicionar todo lo que sucede. No olvidemos que un poder económico ha hecho una apuesta por ese político al que quiere llevar a la cumbre y evidentemente no está dispuesto a que ese político sea desbancado al día siguiente. Tiene que extraer el jugo, obviamente. Y al mismo tiempo ese poder político también intentará que el que la ha llevado a donde la ha llevado, pues también consiga aquellos propósitos que perseguía llevándole a la cumbre del poder político. Y al final, una vez más, pues quien pierde es el pueblo, que somos los que sufrimos las consecuencias, los que además nos engañan sistemáticamente. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es, Pablo? El cómo aceptamos el que nos engañen. Eso sí que nos daría para hablar largo y tendido. ¿Cómo hemos entrado en un estado de pasividad, de narcotización social, de apaciguamiento social, casi aborregamiento social, en el que ya nos parece que nos da todo igual que sea el escándalo mayor, porque dice, es uno más, ¿qué más da? Hoy son unos, mañana serán otros. O como dice, o lo importante es que lo hagan los míos, lo importante es que no lo hagan los otros, ¿no? Entonces, hemos entrado en un estado de pasividad social que es muy preocupante también en democracia. ¿Por qué no reaccionamos ante los escándalos mayúsculos, gigantescos, que vemos todos los días? En otro momento de la historia... ¿Por qué no lo hacemos? Pero fíjate, permíteme, Pablo, si en otro momento de la historia no lo hubiéramos aceptado, hubiéramos salido a la calle, hubiéramos sido hasta violentos, que evidentemente no tenemos que serlo nunca, pero nos hubiéramos protestado amargamente. ¿Por qué hemos entrado en ese estado de pasividad? Efectivamente, ¿Por qué? Hay muchos motivos. Mira, lo primero es porque, aunque hay gente que sufre, y nos tenemos que acordar de ellos, gente que lo está pasando mal, tú piensas que en general, afortunadamente la sociedad española en general, solo tenemos que ver las ocupaciones hoteleras, las ocupaciones de las casas rurales, los medios de transporte que están todos desbordados. En general la gente vive bastante bien y sobre todo pensando cómo se vive en otras partes del mundo. Es cierto que hay una clase media que está desapareciendo, pero se la está haciendo que esté contenta precisamente con otra serie de instrumentos. ¿Cuáles son? El entretenimiento masivo. Fútbol y toros, que era antes. Bueno, mira, ahora ya que lo has dicho, y como yo tengo una edad, te voy a contar. Ya toros no. Cuando llegó la democracia, lo recuerdo perfectamente, decía, esto se va a acabar, todo esto efectivamente, lo del fútbol, que nos han tenido aquí aborregados con el fútbol. ¿Cuántos partidos hoy hay de fútbol? El otro día, Cada vez más ya no pueden los equipos a dar abasto con... Oye, que el Real Madrid iba a jugar 96 partidos de fútbol. Esta temporada, 96 partidos de fútbol. Pero si tenemos fútbol a todas horas. Hay canales solo dedicados al fútbol, cada vez más. Es decir, entonces, ¿cuándo estábamos más aborregados? ¿Antes o lo estamos ahora? Es verdad que hay más medios de comunicación, también es cierto, más medios dentro de esta hiperconectividad, pero eso evidentemente es parte del apaciguamiento. Y luego hay otro tema, Pablo, que a mí me preocupa muy especialmente, que es el tema del uso y el abuso de todo tipo de drogas, legales e ilegales. Que no nos olvidemos. No sé si conoces el dato de que España, en relación con su población, somos los mayores consumidores del mundo de ansiolíticos, de somníferos y de antidepresivos. España es el mayor consumidor. Pero además de una manera alarmante. Pero no solamente eso, sino que empezamos muy jóvenes, de niños. Porque ahora parece que todos los niños son o tienen déficit de atención o son hiperactivos, todos parece que tienen algún problema, ¿verdad? Que hemos tenido todos, de pequeños. Pero fíjate, y entonces empieza con ese uso y ese abuso muy pronto. También en Alemania también se está dando, incluso empieza a haber quejas muy fuertes. Pero luego también ese proceso que estamos viviendo de normalización de la drogadicción. Tú piensas que ahora, por ejemplo, está prohibido, o digamos está muy limitado, que aparezcan personas fumando tabaco en las series o en las películas, en los documentales, y en cambio cada vez más habitual ver a personas drogándose. Más habitual. De todo tipo, además. Es decir, es un poco normalizarlo, como que no pasa nada. Y tú ya sabes que ha habido casos terribles, tremendos, de cómo se destruyen familias, porque estamos pasando de la droga, que podríamos llamar lúdica, estamos pasando a la droga destructora de la persona. Tú fíjate lo que significan los opiáceos sintéticos, el fentanilo. Tú sabes que en Estados Unidos cada día mueren al menos 200 personas a causa del fentanilo, al menos 200 personas, que están destruyendo barrios enteros.
Y precisamente ¿por qué? Por esa normalización de todo ese consumo de drogas. Porque la droga, el problema que tiene es que cada vez necesitas más para satisfacer lo que pretendas satisfacer, tus demandas, y evidentemente entras en un círculo del que es muy difícil salir. Y lo que hablamos, no estamos hablando de esa droga lúdica, esporádica. Yo jamás he tomado drogas, ni siquiera bebo alcohol, pero cada uno ni he fumado, cada uno evidentemente es libre de hacerlo. Nunca nada. No. ¿Copita alguna vez? ¿Una copita alguna vez? Pues mira, no he vuelto a probar absolutamente nada de alcohol, absolutamente nada, casi en plan talibán, por lo menos hace 6, 8 años mínimo. Digo, pasa muy rápido, igual son los 8 años. Nunca me gustó el alcohol. Hay veces que por compromiso social pues tomabas una copita de vino en algún restaurante, como mucho, y además es que me sentaba muy mal. Yo sí, un día me tomaba una cerveza completa, si ya casi no encontraba la puerta para salir del restaurante, ¿no? Entonces, nunca me llamó la atención, nunca jamás. Y fumar, pues mira, eso no lo he contado nunca. Evidentemente, pues como todos cuando éramos pequeños en esos momentos de rebeldía, 13, 14 años, alguna calada. Recuerdo que comprábamos, fíjate, se llamaban piper, que era de pipermint, ¿no? De sabor a menta, cosas de niños, ¿no? Pero no, yo nunca tragué el humo. Y luego me di una época, allá como con 17, 18 años, que me gustaba mucho el olor de la pipa, el olor del tabaco de pipa. Y compraba algunas marcas, creo que todavía existen, el Clan, el Amsterdam, creo que se llamaba, y me compré una pipa que todavía tengo, y entonces a veces la encendía, y en cuanto le daba las otras escaladas, sin nunca tragarme el humo, me daba hasta tal repugnancia que lo dejaba, ¿no? Entonces, ya llegó muy poco y durante muy poco tiempo, y fíjate, estoy hablando con 17, 18 años, que dicen que ha pasado casi 50 años, y no he vuelto jamás ni a dar una calada sin tragarme el humo. No, ya te digo, además, yo lo considero perjudicial para la salud, sinceramente, y encima, yo entiendo que hay personas que por lo que sea son muy tolerantes al alcohol, y yo he conocido personas muy tolerantes al alcohol, que incluso bebiendo lo que para mí sería una bestialidad y habría caído muerto hacía mucho tiempo, pues ellos mantenían, digamos, cierta coherencia mental, ¿no? Y coordinación física. Pero bueno, cada uno lo mismo, yo respeto lo que haga cada uno, siempre no perjudica a la sociedad ni a los demás, pero ya te digo, no es mi caso. Con lo cual te quiero decir, pero el tema del ese, con lo cual, si hablamos de un entretenimiento masivo, si hablamos de este uso de las drogas legales e ilegales, si hablamos de que a pesar de todo nos tienen apaciguados muchas veces con estas subvenciones, con este de, oye, que a todo el mundo le damos algo para que sí, yo me lleve mucho más, pero como estoy dando algo para los demás, parece que queda todo más diluido, más disimulado, ¿no? Yo creo que eso es parte de ese atontamiento que estamos sufriendo. Y con lo que decías de las drogas y todo esto, ¿tú crees que es real lo de que el flúor que ponen en el agua, en realidad el objetivo que tiene es el atontamiento general de la población? Yo espero que no, pero fíjate, alguna vez de bromas, en alguna conferencia, yo he dicho, yo no sé si efectivamente nos estarán echando algo en el agua, porque lo estamos volviendo todos medios tontos, ¿no? Espero que no, evidentemente. Yo en ese caso confío en las autoridades, no solo las políticas, sino las sanitarias, y alguien seguramente experto habría hecho análisis en su casa y él habría denunciado que efectivamente está sucediendo eso, ¿no? O sea, el flúor creo que sí que lo ponen, pero con unos objetivos saludables para los dientes y tal. Uh-huh. Lo que se dice es que eso lleva una otra consecuencia, que es un atontamiento en el cerebro. Vete a saber, ya no te puedo decir, no soy químico evidentemente, ni soy científico en ese caso. Tú sabes que en el ejército yo solo viví cuando había el servicio militar obligatorio hace muchísimos años, se ponía bromuro en la comida. No sé si lo has Eso lo he oído, pero eso es real. Decían que era para calmar un poco los instintos, ¿no? Sexuales, pero... ¿Te notabas que te calmabas en el...? Bueno, tú ya sabes que con 18 o 20 años no te calma nada. Yo creo que aunque te llenan el plato de bromuro, ¿no? Eso también se contaba en aquella época, pero bueno, pero ya te digo, no, tampoco te puedes garantizar que fuera cierto, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos para despertar? Programas como este, porque una vez más tenemos que escapar de lo negativo que hablamos al principio para ir para adelante, como dices vosotros. ¿Y si nos insertan el Neuralink en el cerebro? Sí, es otro problema importante. Mira, como toda la tecnología no es ni buena ni mala, es cómo se utilice. O sea, la bondad o la maldad te la va a dar el cómo sea usada. ¿Qué es el Neuralink? El Neuralink es otra de estas empresas casi, digamos, más bien sí, el Neuralink de ciencia ficción de Elon Musk. Sí. Antes de seguir con eso, quiero saber tu opinión de Elon Musk.
¿Es un bueno o es un villano? De entrada es un genio. Es un genio total. Aunque el último, el Cybertruck que ha hecho, el último me parece horroroso, pero en fin, a mí me parece un genio. Lo que está haciendo, por ejemplo, con todo el tema de SpaceX, lo que está haciendo me parece totalmente revolucionario, ¿no? Es decir, lo que pasa es que los genios ya sabes que tienen también ese punto un poco de locura, ¿no? Y luego piensa que lo mismo que todos, una vez más, que lo mismo que todas las personas que han alcanzado las más altas cotas del poder económico-político, no olvidemos que pretenden transformar las sociedades a su imagen y semejanza. Lo intenta Elon Musk, lo intenta Bill Gates, lo intenta la familia Soros, cada uno a su manera, con su ideología, pensando, e incluso hasta están convencidos de que están haciendo el bien a la sociedad, evidentemente. Pero en cualquier caso es un genio. Esta es una de sus grandes empresas, de sus grandes locuras, que tiene una parte muy positiva, que al final es que te inserten un chip en el cerebro, de tal manera que solo con el pensamiento puedas manejar dispositivos electrónicos como puede ser el ordenador. Bien, esto por ejemplo para personas que tienen problemas de movilidad, problemas incluso con enfermedades graves, les puede ser una gran ventaja. Obviamente, imagínate una persona que tenga una alta discapacidad, o como dicen ahora, capacidades diferentes, que es lo que hay que decir, por supuesto, pues evidentemente, imagínate que con la mente, sin moverse el resto del cuerpo, pueda manejar un ordenador, pueda escribir, pueda pintar, pueda componer canciones. Una maravilla. Pero claro, aquí hay una trampa. Tú para manejar el ordenador con la mente, esto es como lo del Alexia, todos estos, para tú decirle la palabra mágica y pedirle algo, o sea, que despierte con la palabra mágica, significa que te está oyendo permanentemente. Y te dicen, no, hombre, no, eso es una fábula. Pues en realidad tiene muy poca memoria, ¿no? Si el problema no es la memoria que tenga el dispositivo como tal, es lo que tiene en la nube a donde está conectado. Esa es la clave. ¿Qué sucede? Aquí te pasa igual. Tú para conectarte con el ordenador, significa que el ordenador o el dispositivo electrónico que sea, está leyendo permanentemente tu mente. ¿Alguien nos va a controlar también los pensamientos? Porque ya solo nos faltaba, ¿verdad, Pablo? O sea, ya nos controla la libertad de expresión, la libertad de opinión, solo faltaba que también nos controlaran los pensamientos. En cierto modo ya lo hace. Sí, pero no tan descarado, ¿no? O sea, que seamos totalmente nuestros pensamientos translúcidos, ¿no? Evidentemente. Sí, porque al final nuestro pensamiento, queramos o no, antes o después se transmite algo material, algo físico, ¿no? Sea de la manera de expresarnos, sea la manera de gesticular, o sea la manera o de cómo nos expresamos oralmente. Entonces, los dispositivos electrónicos no solo nos escuchan, nos graban todo el día. Absolutamente. En el caso Snowden, ¿podrías explicar el caso Snowden así en un momento? Sí, lo que demuestra efectivamente que estamos sistemáticamente siendo espiados. Y tiene su lógica. Al final, los dispositivos que principalmente utilizamos aquí son dispositivos que proceden de empresas estadounidenses, de lo que se llaman las grandes, las 5 grandes, las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, las grandes empresas. ¿Qué sucede? Que evidentemente los servicios de inteligencia intentan dejar puertas traseras para poder acceder a toda esa información. Es que tenemos que tener claro que el invento de Internet es un invento militar y de inteligencia. Militar y de inteligencia. Que se lo creó lo que entonces se llamaba ARPANET, que se llamaba ARPANET, que era de esta empresa de tecnología disruptiva del Pentágono, entonces se llamaba ARPA, actualmente se llama DARPA, y por tanto, claro que sigue utilizándose con finalidades militares en inteligencia. Y piensa que Estados Unidos tiene, dentro de sus 14 servicios de inteligencia, tiene uno que es la NSA, que solo se dedica al espionaje en el ciberespacio, al ciberespionaje. A su vez hermanada con el GCHQ británico, también hermanado con los mismos servicios paralelos de Canadá, de Australia y Nueva Zelanda, lo que se llama en los 5 ojos. ¿Y a qué se dedican? A espiarnos a todos. ¿Tú crees que cualquier conversación no puede ser espiada? Por supuesto que sí, por supuesto. Por más que te lo jure WhatsApp. Mira lo que ha pasado ahora con Telegram. Con Telegram, finalmente, después de lo que le sucedió al CEO, al creador, en Francia, ¿sabes la última noticia? Que evidentemente le detuvieron porque decía que no estaba proporcionando la suficiente información y que, por tanto, en su plataforma, este servicio de mensajería instantánea, se estaba distribuyendo, digamos, cosas que están relacionadas con la criminalidad. Una vez más, la SAP, que no vamos a volver a decir, o bien tráfico de armas, o tráfico de personas, o lo que fuera, ¿no? O temas de terrorismo. Hasta ahora se había negado, al menos eso decía,
a aportar datos a las autoridades. ¿Sabes? Hace muy pocas horas, por así decirlo, ya ha cedido, ya ha dicho que sí, que va a ceder esos datos, los números de teléfono, las IP, se lo va a ceder a las autoridades. Una vez más, para que veamos, fíjate, el poder político. El poder político. Fíjate lo que te he comentado antes, servicios de inteligencia, fuerzas policiales, servicios de espionaje, Hacienda, lo tienen, el sistema judicial, lo tienen todo. Y es tan descarado como... Y a mí me ha pasado un caso últimamente que estás hablando de cualquier tema y resulta que tecleas solamente la primera sílaba y ya te sale todo el tema corrido de lo que acabas de hablar. Cuando das al buscador, claro que te están oyendo. Pues está más que demostrado. O sea, no, había quien no se lo creía. He hecho pruebas para comprobarlo. O sea, un día cogí en Instagram, me habían dicho esto ya hace un par de años o así. Y dije, esto... No, o sea, como que te está oyendo todo el rato, que Instagram te está escuchando y te... Entonces empecé a hablar de barcos de vela. Estuve un rato hablando de barcos de vela con el teléfono, sí, el Instagram cerrado, ¿eh? Y cuando entré en Instagram, me salieron 3 anuncios de venta de barquitos, de veleros. Tal cual, Pablo. El último caso que me pasó a mí, precisamente con un colaborador de Iker Jiménez, uno de los principales colaboradores, me estaba hablando de una persona que quería que trajera al canal. Oye, mira, esta persona que es amigo mío, que es muy bueno, que tal. Yo no la conocía absolutamente de nada. No había jamás oído hablar de ella. Y lo primero que me saltó fue un TikTok sobre esa persona. Y me costaba hasta trabajo creerlo. Digo, no es posible, de verdad. Y yo que algo sé de estos temas y que todavía estemos en estas circunstancias y que no hay manera de evitarlo, obviamente, ¿no? Porque piensa que ahí, claro, hay muchos intereses, lo mismo. Tú piensas que además, mira, todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos en Internet, deja una huella. Lo que estás comprando, con quién te relacionas, el tipo de mensajes que mandas, hasta los mensajes que borras, que te arrepientes y no los llegas a mandar. Eso al final significa que tiene un perfil sobre ti absolutamente definido. Perdona, los mensajes que escribes y dices, no, esto mejor no lo mando. Se demostró que en Facebook los mensajes que escribías y que luego te arrepentías y los borrabas, que también se enteraban de ellos. Tú fíjate lo que te estoy contando. Pues lo mismo me estás poniendo muy nervioso, porque... ¿Sí? Pues para que veas. Pues hay que ser ya sabes que con todo lo que escribes tienes que tener mucho cuidado, siempre. Con lo que escribes, con lo que dices, con lo que escribes, paz y amor, porque nunca sabes dónde va a terminar. Pero mira, esto que nos parece tan fantasioso pasa en todas las plataformas. Y una vez más, tú piensas que con todo eso que hacemos, con todo, tienen un perfil sobre ti absolutamente definido. Es más, ¿saben? Ya no te digo tu nivel económico, tu nivel, por supuesto, tu filiación ideológica, ya no te voy a contar algo, sino que saben incluso tu grado de inteligencia, por la manera que tienes de expresarte, evidentemente, ¿no? Y con quién te relacionas, eso también es importante. Saben la clase social a la que perteneces, pero saben, tú fíjate lo que te voy a decir, Pablo. ¿Tú crees que saben que soy tonto? No, pero saben a quién vas a votar en las próximas elecciones, aunque tú todavía no lo sepas. ¿A quién voy a votar? Porque una vez más te conocen, saben lo que has comprado, una vez más con quién te relacionas, los comentarios que has hecho. Hoy se sabe todo. Somos absolutamente transparentes y nadie va a escapar de ello, porque hoy el móvil inteligente te lo han impuesto. Tú lo necesitas para pagar, para hacer cualquier operación con el banco, cada vez vamos a llevar ahora llevamos el carnet de conducir, vamos a llevar todos nuestros datos de todo. Tú necesitas el teléfono móvil, te lo han hecho imprescindible en tu vida. Y eso significa que estás aportando una cantidad de datos gigantesca que vale mucho dinero. Porque hay alguien que va a montar un negocio, va a un data broker, le compra esos datos de lo que sea y sabe incluso calle por calle, barrio por barrio, distrito por distrito, ciudad por ciudad, dónde tiene que montar exactamente ese negocio para que le pueda funcionar mejor, dependiendo de que está dirigido a personas jóvenes o a un cierto determinado un nivel cultural, un nivel económico. Nos espían a todos. Absolutamente. O sea, tú eres un empleado de una empresita, no sé qué, que tiene un trabajo de tendero o tal, te están grabando. A todo el mundo sistemáticamente. Pero, evidente, y luego hay otra parte. Hay gente que dice, yo tengo un sistema de seguridad sofisticado. Vamos a ver, tú tendrás un sistema de seguridad sofisticado para un determinado tipo de ataque.
pero no para otro. Es como si tú me dices, hombre, aquí tenemos un buen ejército, tenemos unos soldados maravillosos, súper motivados, y les mando un abrazo a todos nuestros compañeros militares. Pero tenemos lo que tenemos. Pero nosotros nos podríamos defender de un ataque con misiles balísticos o con un ataque nuclear, con aviones estratégicos cargados con bombas nucleares, pues probablemente no. Tenemos lo que tenemos, pues esto pasa igual. Tú tienes una serie de medidas que debemos tenerlas en cualquier caso, pero si se empeñan en entrar en tu dispositivo, que sepas que van a entrar. Porque tú fíjate que incluso todas las empresas, las grandes empresas de tecnología, todas están relacionadas con los servicios de inteligencia. Todas. Muchas han sido creadas por los propios servicios de inteligencia o ayudadas a crear por los servicios de inteligencia. Y otras que no, inmediatamente viene un servicio de inteligencia y te dice, oye, que sepas que este programa me interesa y lo vamos a utilizar por seguridad nacional, por el bien de la seguridad del país. Y claro, pues fíjate, eso pasa, pero con todos los grandes pofes de estos tecnológicos, todos terminan cediendo, al final entregando la información, cuando no han sido, como digo, creados o permitidos su creación y su desarrollo por servicios de inteligencia. Es que es exactamente así. Y, por supuesto, servicios de inteligencia que dejan puertas traseras para poder acceder a ello. ¿Qué está diciendo ahora Estados Unidos? A China. El otro día, todavía la noticia, nos decía, no compréis ningún dispositivo chino, ni siquiera coches chinos, porque todos esos datos van a parar a China, porque os van a espiar los chinos. Lo que te está diciendo es, a ver si lo que he hecho yo durante tantos años, ahora van a venir los listos de los chinos a hacerlo ellos, que yo quiero seguirlo espiando yo, no los chinos. Entonces, porque al final solamente es cuando compras un dispositivo, es decir, ¿quién me va a espiar? ¿Unos u otros? O probablemente los dos. O sea, que también comprarte un móvil es posicionarte. Incluso, claro. Te quiero preguntar, porque claro, estamos hablando de el tema de político, el tema social, el tema de las redes sociales, de la información, de la motivación de la gente. Ahora te pregunto a ti como persona, porque yo te veo a ti muy bien. ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo tenemos que tomarnos esto? ¿Cuál es el mejor consejo que tú darías para vivir la vida con lo que tenemos? Pues muy bueno. Mira, lo primero, intentar, en la medida de lo posible, una vida lo más saludable, muy saludable. ¿Cómo se mantiene una vida saludable? Dentro de la modestia de mis conocimientos, ni soy nutricionista, ni soy nadie para aconsejar a nadie, pero ya que tú me lo preguntas, lo que hago yo. La alimentación es muy importante, es clave, totalmente. Como dicen, somos al final lo que comemos, ¿no? Y es verdad. Yo entiendo que ahora mismo cuando te dicen los políticos, todos tenemos que comer comida ecológica. La comida ecológica es poca, es cara, y no todo el mundo, desafortunadamente, tiene acceso a ella. Y aparte hay muchas mentiras, efectivamente. Pero dentro de eso, dentro de lo que tu organismo le siente bien y tolere, porque cada cuerpo es un mundo diferente, tú tienes que saber, y todos sabemos lo que nos hace daño y lo que no. Lo que pasa es que hay veces que abusamos de ciertas sustancias, de los azúcares refinados, de los chocolates, o sea de la bollería industrial, o sea de los productos ultraprocesados. Muchas veces por el ritmo de vida que tenemos, evidentemente que no todo el mundo pues puede comerse una comidita casera todos los días, ¿no? Pero en la medida de lo posible pues tenemos que llevar una alimentación lo más sana posible. Evidentemente intentar hacer ejercicio. Yo intento ir todo lo que puedo al gimnasio. Hay veces que luchando contra mí mismo, porque no quiero ir, porque me niego a salir por la puerta de casa, pero voy. Disciplina militar. Absolutamente. Recuerda que cuando el cansancio te ha vencido, empieza a funcionar la fuerza de voluntad. Eso nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, nos hacíamos muchas pruebas de ese tipo. Ya cuando ya no podías más, te decían siempre un paso más, y cuando ya no puedes dar un paso más, entonces es la fuerza de voluntad la que te sigue moviendo, ¿no? Pero luego, además, es cierto que también intentar, en la medida de lo posible, llevar una vida, digamos, psicológicamente estable. Es decir, ¿cómo se hace eso? Mira, ¿ves? Eso es algo, por ejemplo, que con una inteligencia artificial lo entendería mucho mejor. Hemos comentado al principio esas relaciones tóxicas. Como tú sabes que hay una persona de tu círculo más o menos inmediato que te está haciendo daño, que te está perjudicando, intentar no estar con ella. Y fíjate, eso los humanos lo tenemos muy complicado, porque no siempre somos capaces de romper esa relación. Una inteligencia artificial lo haría al momento, ¿verdad? Oye, me está sentando mal, me perjudica, pues acabo con ello. Ahí están nuestras emociones y nuestras pasiones. Y hay veces que seguimos con esas relaciones y nos perjudicamos enormemente. Yo creo que esa estabilidad, no solamente física, sino también emocional, psicológica, es muy importante. Hay quien dice que eso se consigue solamente, como dicen, quiérete a ti mismo, quiérete más y síguete queriendo. No, yo creo que tiene que ser, quiérete a ti mismo, pero también quiera a los demás.
entramos en esa fase de lo que una frase que a mí me gusta mucho, que es: respeta a los demás, hazte respetar, pero empieza por respetarte a ti mismo, porque hay quien no se respeta ni siquiera a sí mismo. Pero creo que esa relación debe ser bidireccional, en el sentido de intentar todos estar bien, ¿no? Que es muy importante. Mantener un equilibrio en tu familia, con tus amistades, salir esos momentos de disfrute con la gente que de verdad te apetezca. Antes te decía, a ser posible, yo entiendo que es difícil, hacer lo que te apetezca, que no significa dejar de trabajar, hacer aquello que verdaderamente tú disfrutes haciendo. Recuerda lo que decía Confucio, que decía: trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ni un solo día. Eso también es muy importante, porque si no estás en una angustia permanente, algo que te desgasta, que te come por dentro, ¿no? Evidentemente es muy importante. Y también dentro de eso tú piensas que aquí hay un gran componente genético. Evidentemente, si genéticamente pues no has tenido suerte, hay gente que sufre mucho prácticamente desde que nace, pues lo tiene más complicado. Hay quien genéticamente pues tiene la suerte de tener pues eso, una gran fortaleza física, incluso emocional, de todo tipo, ¿no? Y no ser proclive a determinadas enfermedades. Está claro que si naces y eres Brad Pitt, tu vida es distinta. Sí, pero fíjate, pero mira, te voy a decir algo. Es lo que hablamos con los artistas. Tú naces de una manera determinada y además, curiosamente, aunque sean muchos hermanos de la misma familia y les hayan educado igual, cada hermano sale de una forma distinta también, ¿no? Pero también eso es importante. Pero luego, a partir de ahí, tú tienes que saber con qué cartas te ha dado la vida y saber jugar con ellas. Y hay gente que no sabe jugar con las cartas que le han dado. Hay gente que tiene muy malas cartas, pero las juega muy bien. Y hay gente que tiene unas cartas excepcionales, tiene facultades que dices: ¿y cómo es posible que esa persona lo haya desaprovechado de esa forma? Y no solamente es mala suerte muchas veces. ¿Pero no crees que esa capacidad es una carta más? O sea, me refiero... Pues también, mira, ahí tienes razón, Pablo. Mira, el otro día lo hablaba con Irene Villa. Ella ha logrado superar, ha logrado superar un tema brutal, un tema devastador. Y desde luego es una persona excepcional que es admirable y debemos admirarla. Y ella es admirable, y yo soy fan desde el día que la conocí, soy fan total. Pero yo comentaba con ella, la explosión no te dice nada en la cara. Tú eres guapa. El mundo recibe todo esto de esta forma y recibes este feedback en mucha parte también por eso. O sea, ¿qué pasaría si tuviera, sabes, las teorías sobre cómo jugar las cartas o cómo comportarse? Muchas veces es que son todo cartas. Es que llega un momento que queda para ti, para ti, que es lo que realmente tú puedes hacer. Pero mira, ahí ha jugado mucho también la fuerza de voluntad. Otra persona, con todo lo que ya pasó, aquellos hechos terribles de esta banda asesina criminal de terrorista, pero fíjate, otra persona se hubiera hundido completamente, y ella no. Ella ha sabido salir adelante y hacerse una vida. Eso también es una facultad, evidentemente. Es otra carta más que le dieron, pero que la ha sabido jugar muy bien. Hay personas, fíjate, que parece que es que todo le viene de cara, que tiene una fortaleza física impresionante, una capacidad, una coordinación, una agilidad, una fortaleza, y en cambio desperdician su vida. Y muchas veces no solo es, porque también la suerte es muy importante, no nos olvidemos, la suerte es muy importante, pero no solamente es mucha cuestión de suerte, personas que casi intencionadamente arruinan su vida. Entonces, por eso te digo que, y no se trata de tener grandes facultades, se trata de saber explotar esas facultades que tengas. En infantería decimos que, yo soy de infantería, que nosotros somos, la infantería es un equilibrado conjunto de capacidades medias, porque no tenemos cañones tan poderosos como la artillería, a lo mejor no nos movemos tan rápido como la caballería, no tenemos explosivos tan potentes como los de zapadores, pero tenemos un poco de todo, ¿no? O sea, es el equilibrado conjunto de capacidades medias. Yo no me considero una persona con ninguna capacidad sobresaliente en absoluto, ninguna. A ver, Pedro. No, de verdad, Pablo. No, perdona, tú tienes... O sea, tus capacidades son obvias. No, yo me considero yo soy como de la infantería. Yo te las digo. No, por favor, no, porque es que... Una claridad mental, inteligencia, bondad, generosidad, buena voluntad. Pero soy ese equilibrado conjunto de capacidades medias. Y aparte, yo es verdad que reconozco que tengo una característica o un don. Que tú digas que eres un equilibrio, que eres de capacidades medias, es
nos duele a los demás. Pues mira, yo solamente me considero con una capacidad especial, que es precisamente rentabilizar lo poco que tengo y sobre todo, porque eso me lo decía mi familia desde que nací, que había nacido de ti, que tenía suerte. Porque me pasan cosas, pero al final no sé cómo siempre salgo con bien. ¿Crees en la ley de atracción? Sí, yo creo que al final esto es muy importante. Es un poco Forrest Gump. Es decir, si tú eres bueno, al final la vida te da bondad y te vas a rodear de gente buena. Habrá personas que te ataquen, que te humillen, que te hagan bullying, que todo lo que tú quieras, pero al final esas personas saldrán más perjudicadas en la vida que tú. Y esas personas sufrirán mucho más que tú. Y en cambio, si tú eres bueno, si tú procuras no hacer daño intencionadamente a nadie, si procuras siempre ayudar a los demás, si procuras hacer el bien a la sociedad, hacer un servicio a la sociedad, yo creo que al final eso en la vida siempre te compensa. Antes o después. Yo creo que eso es muy importante. Y ojalá todo el mundo tuviéramos esa mentalidad. Pero No la mentalidad egoísta, la mentalidad de no, voy a aprovecharme de todo, voy a acaparar todo, voy a no sé qué, porque yo creo que eso ¿te acuerdas que antes te he dicho? Hay quien, que ahora está muy de moda, es decir, quiérete tú, después tú, nada más que tú, porque de esa manera es como vas a estar bien con el mundo. No. Para mí es mucho más importante querer a los demás, hacer el bien a los demás, que incluso a uno mismo. Porque cuando tú haces el bien a los demás, también te estás haciendo bien a ti mismo. Pero no lo haces con ese egoísmo de pensando que eso repercuta en tu beneficio, sino de verdad, porque eso estás haciendo sociedad, una sociedad buena, una sociedad mejor. Y eso ojalá tuviéramos todos ese pensamiento. Yo muchas veces a personas, incluso a algunos de mi círculo muy, muy cercano, que está muy de moda esa mentalidad, y yo le digo, pues lo siento mucho, pero estás equivocado, bajo mi punto de vista, estás equivocado. Eso no debe ser así. La mayor satisfacción de una persona debería ser ayudar al prójimo. Ahí donde debería, de verdad, ser una sociedad que estamos mejorando y que estamos haciendo un mundo más perfecto, como digo siempre, que me lo vas a decir muchas veces, más libre, más justo, más seguro, pero sobre todo más humano. A ver, en ti, desde luego, eso que acabas de explicar funciona a la perfección. Pero veo también muchas personas que son malas, que son crueles, que son déspotas y tienen un éxito tremendo. Mira, tienes razón, Pablo. Yo conozco personas que son, diría santos, personas que de verdad es que todo lo dan, todo se entrega, todo es amor. Y en cambio, ¿cuántas desgracias les ocurren? Conozco algunas familias que parece que están gafados, de verdad, que no es justo lo que la vida les está haciendo, con enfermedades, con accidentes, parece que todo les ocurre a ellos. Pero fíjate, esto pasa incluso, hasta, si me apuras, hasta en el mundo animal. Hay animales que parece que están gafados también, que si algo tiene que caer en una teja, parece que siempre le va a caer a él, ¿no? Lo que suceda. Es muy triste, es verdad que es así. Y en cambio hay personas, como tú dices, que tienen esa maldad, que tienen esa facultad para perjudicar, para hacer daño al prójimo. Pero fíjate, yo creo que esas personas, por más psicópatas que sean, por más incluso autistas sociales que sean, yo creo que esas personas no son felices. Yo creo que la persona de verdad que es feliz es la que se entrega a los demás, en el servicio a los demás. Esa es la verdadera, lo que yo he vivido muchas veces, muchas personas con esa entrega total, con ese cariño, con ese afecto, con ese inmediatamente intentar ayudar a cualquiera que tenga un problema. Yo creo que esas son las verdaderas personas felices. Los otros alcanzarán el poder, alcanzarán tener una influencia tremenda social y que la gente les tema, pero eso no significa que sean felices. Mira, cuando hice el libro que escribí sobre interpretando un poco, dentro de mi modestia, la obra del Príncipe de Maquiavelo, que le llamé El Poder, yo hablaba de este tema. Cuando alguien me preguntaba, presentando el libro, dice, ¿qué es mejor, ser amado o ser temido? Y yo contestaba siempre, ni ser amado ni ser temido. Lo más importante es ser respetado. Y volvemos a lo mismo. Empieza por respetarte a ti mismo, respeta a los demás y hazte respetar. Yo creo que eso es la esencia de todo. Que cuando ves las películas que dice el malo, es que me tienes que tener miedo, yo tengo que ser temido. No. La clave es ser respetado. Y yo creo que eso se consigue cuando tú trasladas esa imagen de credibilidad, que es muy importante, de honestidad, que todos nos equivocamos, por supuestísimo, que todos en algún momento dañamos a alguien involuntariamente, porque es muy difícil satisfacer a todo el mundo, y más ahora que ya sabes que digas lo que digas, siempre hay alguien que se puede sentir molesto por algo que interpretan ellos, que no era tu intención, pero algo que han interpretado, que se lo decía Nietzsche también.
Pero sobre todo, el que tú intentes tener esa vocación de efectivamente de respetar a cualquiera. Mira, yo una de las cosas que digo, que uno de los problemas que tenemos ahora mismo en sociedad, Pablo, es que no nos estamos escuchando los unos a los otros. Tú sabes, como tú haces en tu programa, en mi canal, yo intento traer a personas de todas las ideologías, de todas las afinidades políticas y de todas las sensibilidades, porque creo que debemos escuchar a todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que aportar. Evidentemente, vamos a traer a un superdelincuente, a una persona que es un asesino en serie, pero dentro de eso yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar y debemos escucharle. Porque si no nos escuchamos, muchas veces nos estamos perdiendo parte del discurso positivo que pueda tener esa persona. Y creo que debemos, además, en democracia, ser capaces de dialogar y dialogar con personas que no opinan lo mismo que nosotros, que es muy importante, porque eso es verdaderamente creer en la libertad de expresión. Si solamente oyes lo que a ti te gusta escuchar, eso no es creer en la libertad de expresión. Es creer o escuchar o leer lo que a ti no te hubiera gustado escuchar ni leer, razonarlo y, si quieres, con argumentos, discutirlo. Pero, y encima, no con ataques personales, sino atacando a los argumentos, no a la persona. Yo creo que eso es también hacer sociedad. Sí. Vaya rollo que te estoy metiendo, Pablo. No, o sea, es Seguro que... que los demás invitados han sido mucho más amenos que yo, han contado mucho más chistes. Mira, yo no puedo contar chistes porque, perdona, Pablo, lo mismo que no tengo el don artístico, no tengo el Cuéntame don un chiste. del humor. Cuéntame un chiste. Tú sabes que en general yo soy del norte y la gente del norte no tenemos la gracia de la gente del sur. Y eso es lo mismo. Si tú no eres gracioso, no intentes ser gracioso. Pero cuéntame un chiste. No te puedo contar porque de verdad que soy inútil también para los chistes. Pasa como para el arte. Mira, me dice nuestro buen amigo el David, el pintor. Sí, no me he olvidado de tu nombre. David, el pintor, el artista. Tú ahora mismo me dices, dibújame la típica casita, esta verdad que nos decías de pequeño. Y cuando termino me dirás, mira, esto un niño de 3 años lo dibuja mejor que tú. Y sería exactamente así, porque ya te digo que soy un negado total y absoluto. No tengo ningún don. Pues me pasa igual. Yo sé que hay gente No te sabes que da conferencias, y esas conferencias, oye, se lo pasa súper bien, ¿no? Es decir, empieza contando chistes, a ver, todo el mundo se ríe y tal. Además, dejas a la gente embelesada, escuchando. pero fíjate, yo creo que si no tienes ese sentido del humor, no intentes ser humorista, porque lo que caes es el ridículo, clarísimamente. ¿Tú crees que harías el ridículo? Sí, totalmente. Porque no me sale, no tengo esa facultad. Ya sabes que hay quien, incluso sin estar contando un verdadero chiste, todo el mundo se parte de risa, pero yo no tengo esa facultad. De verdad que ahí no te puedo complacer, Pablo, porque simplemente haría el ridículo. Tenemos que conocer nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar. Pero a mí me pasa con mi hermano. Mi hermano es, tú sabes que es trancas en el hormiguero. Y él, Qué bien lo hace, son maravillosos. sí, tiene una rapidez de chiste y tal, pero él de vez en cuando me cuenta un chiste. Entonces a mí me hace mucha gracia. Y luego voy yo, cuento ese mismo chiste y nadie se ríe. Y a mí mejor lo haces. Pero es lo mismo, ¿ves? Pero, por ejemplo, mira, tú tienes que conocerte, como dicen, a ti mismo, ¿no? Y saber cuáles son tus facultades, cuáles son tus vulnerabilidades o tus debilidades. Y claro, y una vez más, jugar con esas cartas y sacar lo positivo de ti y lo otro, pues obviarlo, porque lo que te digo, al final solamente vas a caer en el ridículo. En mi cabeza soy súper gracioso. Pero, escucha, hay unas cuantas cosas que te quiero preguntar porque me preocupan y creo que tú tienes más información que nadie en España. Entonces, a ver, te lo voy a decir directamente. Vamos a entrar en guerra. Pues mira, si fueran por algunos estarían deseando que entráramos en guerra. Y en cierto modo, sabes que nos están preparando para ello. Porque yo abogaba, fíjate, en el último libro, abogaba por la vuelta de un servicio militar obligatorio corto, de no más de 4 meses, que a nadie le perjudicara en su vida, pero sobre todo como un aspecto social. Porque el problema que ahora mismo tenemos en España es que con la educación autonómica que tenemos, es que ni siquiera nos conocemos como país. Y de esta manera, el de Madrid se iría a Ceuta, el de Ceuta se iría a San Sebastián, el de San Sebastián a Barcelona y el de Barcelona a La Coruña. Eso es hacer también patria, ¿no? Y luego, sobre todo, por muchos motivos. Porque quizá no somos conscientes de lo bien que vivimos. Y tú, para valorar algo, tienes que valorarlo con el contraste. Es decir, dejándolo de hacer. ¿Cómo lo dejas de hacer? Pues efectivamente, pasando unas maniobras en las que vas a comer lo que puedas comer, no te vas a poder duchar, vas a dormir en el suelo, o en una tienda de campaña, vivaqueando.
Entonces, cuando vuelves, dices, "Buah, qué comida más buena me hacía mi padre o mi padre, quien se la haga, qué cama más maravillosa y qué gusto ducharme con una ducha de agua caliente", ¿no? Creo que eso es valorarlo y hacer sociedad. Pero estamos viendo muchos países a un servicio militar obligatorio en Europa, pero con la idea de preparar las sociedades para la guerra. Se están incrementando los presupuestos de defensa en un momento en que Europa está en declive económico importante, empezando por la gran locomotora que es Alemania, o que ha sido hasta Alemania, y están incrementando los presupuestos de defensa. Evidentemente, el problema del armamento es que al final se termina por utilizar. Y a mí eso me preocupa enormemente. Tú sabes que yo soy de los que abogo, y recibo muchos palos por ello, precisamente por esa paz que debemos luchar todos los ciudadanos por ella, siempre. Me llama mucho la atención que ahora nos está hablando ya de negociaciones, de diplomacia, se habla de eso, de guerra y de guerra. Creo que es un grandísimo error. Por cierto, también habla de esa guerra la señora Kamala Harris, mientras que Trump lo que está diciendo es, ojito, que nos podemos meter en una tercera guerra mundial. ¿Que evidentemente significa bajar la guardia? No. ¿Significa no tener un ejército preparado? No. Tenemos que tener un buen ejército, un ejército que dé miedo, porque el ejército tiene que dar miedo. No es un ejército solamente de llevar chocolatinas y galletas, como antes comentábamos, que también, pero tiene que dar miedo. No significa no tener buenos servicios de inteligencia, no significa no estar bien informado, pero sobre todo siempre intentando buscar la paz. Mira, es muy curioso, porque aunque no te lo creas, Pablo, Saúl, que no es muy conocido, los mayores pacifistas somos los militares. Los militares que hemos visto la guerra. Claro, porque el horror que significa. Y porque os toca a vosotros los primeros. Pero si me apuras, mira, a lo mejor, porque luego al final el que muere es el pueblo, el que muere es el ciudadano de a pie. Probablemente los generales o los coroneles a lo mejor están en los cuarteles generales y son los últimos que van a morir, ¿no? Pero sobre todo porque conocemos el horror de la guerra en primera mano. Conocemos el cómo los seres humanos cometimos en bestias con tanta rapidez. Porque empieza la venganza, los odios, que es muy difícil. Encender la chispa de la violencia es muy fácil, pararlas es muy complicado. Y te puedo garantizar, yo después cuando fui de capitán joven, fui a Bosnia, lo mismo, quería ver la guerra y además no fui a los sitios peores y me cansé de ver guerra, me cansé de ver horrores, cansé de ver matanzas, de ver torturas. ¿Qué es lo peor que viviste en Bosnia? Mira, prefiero no pensarlo porque hablo de ello y todavía se me ponen los pelos de punta. Lo pasé muy mal, psicológicamente, porque además entonces no te trataban psicológicamente antes de ir, ni había psicólogos durante la misión, ni había tratamiento psicológico al volver. Y se pasa mal, Se pasa mal cuando ves, pues, capitán joven, te crees que la guerra, tienes esa visión que tienen algunas personas aquí, casi romántica, que poco menos que es una excursión, ¿verdad? Es absolutamente horroroso, absolutamente horroroso. Pero mira, yo he visto tomar una posición completa de batallón y matar a todos los de ese batallón. Lo he visto, como observador militar de Naciones Unidas. O sea, cosas espantosas. En las torturas, cuando te mandaban a investigar precisamente las torturas que había habido, con restos que bueno, prefiero ya, verdad, no acordarme, espantoso. Pero entonces yo volví con una idea muy clara, y creo que la tiene la inmensísima la mayoría de los militares profesionales, que es la primera misión de un militar en paz es la disuasión. Es decir, evitar la guerra a toda costa. ¿Que tenemos que estar preparados para ella? Por supuesto. ¿Que si entramos en ella tenemos que intentar ganar la guerra? Por supuestísimo. Pero a ser posible, una disuasión que impida que entremos en esa guerra. Porque, y lo que te digo, ¿tú crees que de verdad al final mueren los hijos de los ricos, los hijos de los políticos? Oye, aquí cuando tú fíjate, cuando no hay guerra ni estarían aquí. Lo primero, como está pasando en otros escenarios. Cuando le preguntan a la señora van der Leyen, presidenta de la Comisión, a pesar de todos los escándalos que tiene detrás, reelegida recientemente, le preguntan que si llevaría a alguno de sus 7 hijos a la guerra. Pueden verlo en internet tus seguidores. Se reía, ¿no? No, mis hijos no, que van a ir, no, es que estas cosas no les gustan, no, para eso está la gente del pueblo, la gente de la calle, la chusma, como nos llaman ellos, ¿no? Efectivamente, por eso tenemos que tener mucho cuidado y no caer en las trampas que nos puedan tender estos políticos, porque ellos no van a ir sus hijos, no van a ir sus familiares ni sus amigos, como ha pasado ya en tantas guerras. Y al final, ¿quién muere? Pues el pobrecico que no tiene medios para salir del país, que le engañan con un falso patriotismo, que va allí y es el que lucha pues simplemente como carne de cañón, ¿no? Y por eso te digo que tenemos que evitar las guerras a toda costa, y más las guerras hoy en día. Fíjate, que si ya siempre han sido inhumanas, imagínate hoy con esta robotización de las guerras, con estos drones que en muchos casos se manejan a miles de kilómetros de distancia o cientos de kilómetros de distancia. Porque cuando tú ves a una persona cara a cara a los ojos
y le estás sacando del pozo de tirador, a lo mejor tienes un momento de compasión y se rinde y no le disparas. Pero un dron o alguien que lo controla a miles de kilómetros de distancia, qué compasión. No estás sintiendo el miedo, no estás sintiendo el olor de la pólvora, no estás sintiendo el temblor de esa persona, evidentemente. Y ya te digo, entonces todavía está mucho más deshumanizada, y luego el potencial destructor que tienen las armas actuales, incluso dejando al margen las armas nucleares. Es terrible. ¿Cómo nos vamos a meter en una guerra? Si alguien es consciente de lo que está hablando, que se habla con tanta alegría, y yo creo que debemos tener personas mucho más sensatas precisamente que hagan lo posible y lo imposible para no entrar en esa guerra. Una vez más, que tenemos que defender lo nuestro, sí, nuestros valores, nuestro territorio, todo lo que tú quieras, pero siempre habrá otras formas de hacerlo antes de llegar a esa guerra absolutamente destructora. ¿Y crees que en los próximos 10 años hay probabilidad de que estemos en guerra? E incluso menos, porque ahora mismo vemos que hay una insensatez total y absoluta por parte de unos y de otros. Es que constantemente se están amenazando incluso con armas nucleares. La nueva estrategia nuclear de Estados Unidos, recientemente publicada hace muy pocos días, ahí lo que nunca había hablado, ya habla claramente de que tiene una serie de enemigos a los que tiene que combatir nuclearmente. China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Nunca había sido tan explícita. A mí esto me preocupa enormemente. Y estamos viendo la dinámica en la que estamos entrando. ¿Qué puede pasar mañana en este Oriente, en Oriente Medio? Es que nadie lo sabe exactamente, pero podría convulsionar buena parte del planeta. Tú piensas que, ojalá no, pero tú piensas, por ejemplo, los musulmanes en el concepto que tienen lo que se llama la Umma, la comunidad de creyentes, y son 1.800 millones de personas. Que todos no actuarían o todos no irían a lo mejor no, pero con que actuar, que digamos que quisieran intervenir en 1% ya son unos cuantos, ¿verdad? Te quiero decir que tenemos que ser muy prudentes con las cosas que se están haciendo y sobre todo con políticos, una vez más, que están actuando muchas veces en sus propios intereses, no en el interés de la humanidad. Volvemos a lo mismo. Porque los ricos, los poderosos ya buscarían la manera de refugiarse en algún sitio, seguro que tienen búnkers, que ya empieza a haber cada vez en más sitios, que tienen búnkers incluso nucleares, contra ataques nucleares, cada vez hay más. Aquí en España empieza a haber empresas que también ya los empiezan a proporcionar estos servicios y que por tanto ellos tendrían su manera de escapar o se iría donde menos les afectara, pues una montaña granítica, una cueva de no sé dónde, que ya lo tendrá todo preparado. Al final, ¿qué nos afecta? Al pueblo. ¿Y qué? Dado que sí que hay posibilidad y probabilidad de que en los próximos años haya una guerra que nos afecte aquí, ¿qué puede hacer la población, la gente normal, para prepararse para ese momento? Pues mira, lo que te decía, lo primero, evitar a toda costa seguir teniendo políticos insensatos. O sea, cualquiera que esté hablando de ello, yo creo que no debe ser vuelto a elegir jamás, ¿no? Y que se vote precisamente a personas que estén luchando por alcanzar esa paz. Pues eso lo primero, por supuesto. Luego que me dices, ¿qué podríamos hacer como ciudadanos? Pues mira, a lo mejor efectivamente, si vemos que ya se avecina la guerra nuclear, pues evidentemente en las grandes poblaciones es muy difícil la supervivencia. Eso yo lo he vivido en las guerras. Tú piensas que inmediatamente quedarías desabastecido, no tendrías de nada. Se vive mucho mejor en pequeñas poblaciones, que tendrías tus animalitos, tu pequeño huerto, y por lo menos para sobrevivir podrías seguir sobreviviendo. Y luego en zonas, a ser posible, de montaña. Esas montañas donde te va a afectar menos, o sea, que te impacte directamente esas ondas expansivas, esas ondas electromagnéticas, radiativas y todo lo demás que generaría, pues evidentemente, de una explosión nuclear a gran escala, ¿no? Pero sobre todo tenemos que prevenirlo, más que buscar las soluciones una vez que ya se produzca, lo que tenemos que tratar de evitarlo a toda costa, una vez más. Teniendo a políticos sensatos y al cable de estas cosas, vamos, darle 2 patadas directamente y desfenestrarle, ¿no? Porque no necesitamos políticos locos en este momento tan delicado de la historia. Tomo nota y empiezo a buscar casa en el campo. Sí, fíjate, eso pasa en todas las guerras. Yo lo viví, por ejemplo, allí en Bosnia, claro, una ciudad de que se alimenta, no tiene nada. A ti te llega todo desde fuera, la alimentación de todo tipo, sea vegetal, sea animal, del tipo que sea. Claro, y en cambio en los pueblos se vive mejor en esas circunstancias, evidentemente. A ver, te quiero preguntar también, para bajar un poco el nivel de ansiedad que produce estas posibilidades. En el Congreso de Estados Unidos incluso ha habido declaraciones, se habló de ellos, pero yo es que como sé que tú tienes tanta información, y que seguro que te saca todo lo que pueda,
¿Tú tienes conocimiento de que realmente hay algo de una nave extraterrestre o algo parecido en algún sitio de Estados Unidos o en alguna parte del mundo? Mira, el que existen ovnis, seguro. Es decir, Sí. en el sentido de objeto volante no identificado, o como le llaman ahora, fenómenos aéreos inexplicados, ¿no? Seguro. Y cada vez más, porque piensa que ahora mismo se está desarrollando una tecnología terrestre impresionante, que son todos estos ingenios de distinta naturaleza, por así decirlo, que vuelan, que son hipersónicos, que vuelan a más de 5 veces la velocidad del sonido. Está hablando algunos que pueden ya volar a 15, 20 veces la velocidad del sonido. Impresionante. Y además con formas evidentemente muy extrañas, porque entre otras cosas, para ir a esa velocidad necesitan unos recubrimientos cerámicos, unas formas terriblemente aerodinámicas, entonces raros, digamos, en el concepto de lo que podríamos pensar como el avión clásico. Y eso es lo que, en cierto modo, lo que están diciendo a los pilotos estadounidenses y de otros países. Oye, a partir de ahora, cuando veas algo raro en el cielo, no te lo calles. No te lo calles, que nadie te va a considerar un friki, ni un rarito, ni que quieres llamar la atención, porque a lo mejor son los enemigos que se están colando por algún sitio, ¿no? Y estas velocidades. Sí. Es un poco lo que está sucediendo. Yo ahora mismo, con todo lo que he averiguado, sobre todo estando ya con los programas de nuestro queridísimo Iker Jiménez, que ahí sí que es verdad que se me abrió un espectro mental completamente diferente, y luego si quieres también te cuento un poco, pero en este tema a mí nadie me ha podido demostrar hasta ahora que existan extraterrestres. Es decir, que yo creo que sí que existe algo raro, pero que es terrestre, no extraterrestre. Nadie me lo ha podido demostrar. Lo cierto es que no hay fotografías fidedignas o digamos de gran calidad, o que se hayan podido contrastar, ni tampoco unas fotos de platillos o de como le queramos llamar. Se ve fatal siempre. Siempre. Y qué curioso que además, hombre, yo entiendo que eso pasara hace 100 años, pero que hoy a esas fotografías, o hace 50, pero que esas fotografías todavía sigan con esa mala calidad, llama la atención. Déjame un inciso solo contarte una anécdota sobre esto. Mi hermano, cuando era muy joven, hizo una fotografía estaba ensayando música con unos amigos y en un cristal había 2 manchas y hizo una fotografía de estas manchas que se veía los tejados y tal y la mandó a la revista Más Allá y se publicó a doble página. OVNIs en Carabanchel se titulaba la noticia. Perdona, continúa. Yo he contado alguna vez que yo he tenido 2 experiencias extrañas en ese sentido. Una vez siendo cadete, debía estar en primero, además en un puesto que era muy complicado, eran los depósitos de agua y el viento, a la altura evidentemente están los depósitos, el viento siempre hacía mucho ruido sobre el agua, y entonces era un sitio que no era agradable de estar, ¿no? Y allí vieron algunas cosas raras, que luego curiosamente coincidió con otras personas me han comentado que en aquella misma época también lo vieron, evidentemente la Academia General Militar en Zaragoza, luego otra vez, que eso lo vimos toda la familia, que nos fue siguiendo algo, del trayecto yendo por la noche de madrugada hacia Estrasburgo, pasando por la zona esta de Languedoc, esa zona ahí en Francia, y algo nos fue siguiendo durante muchísimos kilómetros, y lo vimos toda la familia, íbamos en el coche. Ahora, de ahí a que sea extraterrestre. ¿Cómo era esto que seguía? Pues también como una especie de luz, algo raro, pero que se iba siguiendo claramente al coche, ¿no? ¿A qué altura? Era difícil saberlo, ¿no? Pero íbamos todos mirando por la ventanilla. O sea que ¿Y lo veías de todo como encuentros en la tercera fase? Totalmente. Qué fuerte. Sí, además durante bastantes kilómetros. ¿Qué era aquello? Pues no, eso lo vieron toda la familia, y lo pueden atestiguar mis hijos mayores, que ya son muy mayores. Te quiero decir que eso, que era de a que sea extraterrestre, no lo sé. Lo que sí que es verdad, mira, yo he aprendido, estando con Iker Jiménez, el gran maestro de la comunicación, para mí el mejor comunicador de España. Lo que me decías es que habías... Mira, verás, varias cosas. Lo primero es que efectivamente hay personas que detectan o tienen unas sensibilidades que los demás no tenemos. Detectan cosas que los demás no percibimos. Es el caso de Aldo Linares, que es una persona extraordinaria como persona, que además él lo interioriza mucho todo lo que visualiza, sufre mucho lo que ve, cuando ve desastres, o muertes, o ahogamientos, o cualquier cosa. Lo que hace el equipo de Iker es que Aldo le lleva a un sitio, lo mismo que hacía antes con Paloma Navarrete, que lamentablemente falleció, que descanse en paz, y le lleva a un sitio donde no sabe dónde le van a llevar, no le dan absolutamente ninguna información, y doy fe de ello porque yo lo he vivido, no le dan ninguna información, no sabe nada de la historia de aquel lugar, evidentemente, y allí le plantan, y de repente empieza, en esa esquina estoy viendo uno que me está apuntando con un fusil porque fue el que mató a aquel que está en el otro lado, y se le viene a poner con los pelos de punta.
Pero es que luego vas a la historia y dices, es que lo ha clavado todo. ¿Sabe hasta cómo va? Mira, de verdad, es que ahora mismo se me impresiona todavía. Es que lo sabe todo, cómo iba vestido, lo que llevaba en la mano, lo que no sé qué, y el gorro que llevaba. Increíble, increíble. Es decir, que sí que él tiene una percepción que los demás no, de cosas que nosotros no podemos percibir. Clarísimamente. Y otra cosa que he aprendido, por hacértelo muy breve, es que todas las personas a partir de una cierta edad, todos han tenido alguna experiencia que vamos a llamar esotérica. El que no ha visto efectivamente un ovni, lo que sea, el que no ha visto un fantasma, el que no ha tenido una premonición, el que no ha tenido de cualquier tipo, y te quedarías asombrado, igual algún día que te lo cuenta, te quedarías asombrado las personas de mucha alcurnia, de mucho no sé cuánto, personas muy conocidas, incluso grandes políticos, que le han llamado ahí, que oye, que mira, que es que mi suegra o mi mujer le ha pasado esto, pero no digas que estoy yo relacionado, a lo mejor que te lo cuente, qué tal, porque les da miedo, pero la cantidad de cosas que le han contado a Iker, de la que le ha pasado a gente, es alucinante, alucinante. Es decir, que sí que pasan cosas, y que todo el mundo, lo que te digo, a partir de una cierta edad, raro es el que no ha tenido alguna experiencia. Que muchos te dicen, cuando empezamos a hablar de esto, te dicen, pues mira, Pedro, yo no tampoco se lo había contado nunca a nadie, porque a ver qué iban a pensar de mí, ni a mi familia. Pero ya que estamos hablando, te lo voy a contar, que a mí me pasó tal cosa, tal día, no sé dónde, siendo joven, un día de que íbamos por no sé dónde. Es decir, ¿qué cosas pasan? Lo que pasa es que muchas veces, lo que hablamos, hay personas que les da miedo contarlo, todavía hoy. ¿Pero es religioso? ¿Crees en Dios? Yo fui muy, muy, muy religioso. Es más, en algún momento estuve dudando si ser militar o ser sacerdote, cuando era pequeño. Yo era muy religioso y tengo, he de decirlo, y además me duelen mucho los ataques que recibe sistemáticamente. Yo tengo un gran aprecio por la Iglesia Católica y por los sacerdotes, porque yo lo que viví fue un ambiente muy sano, un ambiente de afecto sano. Yo nunca vi ningún mal gesto por parte de nadie, por lo menos lo que yo viví. Yo no digo que no hubiera casos, evidentemente, de personas deshonestas, que por supuesto deben ser juzgadas adecuadamente. Yo sí no lo vi. Pero ya digo, yo no lo vi. Entonces, yo sí tengo un gran afecto por la Iglesia Católica. Pero, y es más... Has hablado en pasado. Sí, por eso, ya ves que, ¿te acuerdas que te dije? Yo no voy jamás a no responderte algo. Siempre te voy a responder a todo. Y te lo voy a responder lo mismo, con la misma transparencia y con la misma sinceridad. Pero, entonces lo que te decía, yo lo pasé muy bien, con los grupos que teníamos y tal, yo lo pasé muy bien, ¿no? Y ya te digo, y además me parecía que también era una profesión de entrega a los demás, de ayudar a los demás, de permanentemente pues intentar sacar a los demás de problemas que pudieran tener. Pero verás, cuando empecé a meterme muy a fondo con todo este tema del terrorismo, a estudiar también a fondo el Islam, a estudiar las religiones en general, ¿no? Pues me di cuenta de la gran perversión que ha habido de cómo se han utilizado las religiones. Y aquello me hizo descreerme mucho. Porque además dice, ¿y cuál religión? ¿Qué religión? Yo es que tenía un problema, que es que he dado quizás demasiadas vueltas por el mundo y he hecho cosas muy raras. Entonces, eso me ha abierto por un lado mucho la mente, pero por otro lado también me ha hecho escéptico de muchas cosas. Porque es lo que sucede cuando eres tanto mundo, ¿no? Que todos aquellos que tenías como creencias inamovibles, pues de repente se empezaron a mover. Entonces, claro, porque ¿qué religión es la verdadera? ¿Y cuál es el Dios verdadero? ¿Y cuál es el...? Y al final creo en la religión que hace bien a los demás, una vez más. La religión que deberá estar para ayudar al prójimo. La religión que te ayuda psicológicamente cuando tienes un problema. Que cuando no sabes a quién recurrir, cuando estás desesperado, cuando te vienes esas avalanchas de mala suerte, que muchas veces sabes que cuando viene la mala suerte viene todo junto, ¿no? Y eso, por cierto, es algo que es totalmente cierto. Es tan cierto que en los ejércitos del aire del mundo, cuando hay un accidente aéreo, se activan todas las alarmas o todas las alertas porque saben que va a haber otro accidente, o lo más probable es que haya otro accidente. Van tres en tres. Efectivamente, siempre viene todo junto. Entonces, en esos momentos de que estás desesperado, que estás desbordado psicológicamente, que te han venido todo tipo de desgracias juntas, de fallecimientos, de enfermedades, de accidentes, que necesitas creer en algo, necesitas a alguien al que recurrir, alguien en el que apoyarte, alguien que muchas veces a lo mejor has cometido alguna maldad o has hecho daño a alguien y necesitas también ser perdonado, que es una característica propia de la religión católica. Entonces, yo creo que ahí se hace un bien, ¿no? Entonces, cualquier religión que vaya en ese sentido de hacer un bien, yo la valoro igualmente, porque creo que también nos hace falta esas cosas que tenemos, que nos desbordan, que van más allá de nuestro conocimiento, de esas angustias que nos crean existenciales. Yo creo que tenemos necesidad de recurrir todavía a esas religiones, que también ahora se están creando muchas falsas religiones, evidentemente, también hay personas que creen otras cosas, ¿no? Con todo respeto, por supuesto, siempre. Pero
Ya te digo, entonces me preguntabas, me he descreído mucho, sinceramente, te lo digo con honestidad. Pero en Dios sí crees. Sí, sigo creyendo en algo que nos supera todo lo demás, algo sobrenatural. Porque creo que también creo que seguimos teniendo necesidad de creer en ello. Y el que no cree en ello, cree en otras cosas que al final está sustituyendo a las religiones. Son esas que podríamos llamar para religiones o nuevas religiones, que en algunos casos tienen más acólitos casi que las religiones tradicionales. ¿Y crees que hay algo después de la vida? Pues ahí yo no estoy tan seguro, porque nadie ha venido para demostrarlo, ¿no? Evidentemente, si tú crees en el sistema, por ejemplo, de castas, sabes que el sistema de castas, que sigue imperando a pesar de estar prohibido en la Constitución en la India, ellos creen que tienen que hacer un buen papel en la vida, en la casta que les ha correspondido, para cuando se reencarnen, subir a una casta superior. Pero nadie ha venido para demostrarlo tampoco, evidentemente. Con lo cual es un acto de fe. Lo mismo, no lo sé. Por eso, como no lo sabemos, creo que lo importante es hacerlo bien aquí, pero por si acaso no vaya a haber un infierno y terminamos todo para toda la eternidad ahí cociéndonos como se suponía, ¿te acuerdas? En aquellas calderas de Pedro Botero, ¿no? Así que, por si acaso, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Me ha encantado. Vamos a ver si Cookie tiene tu canción. Seguro que sí, no tengo ninguna duda. ¿La tienes? Hay cosas. Pero escucha, no le irás a defraudar, ¿no? No, o sea, en principio la he titulado Que se extinga el ser humano. Que se extinga el ser humano. ¿Que se extinga? Sí. Con todo lo que habéis Hablado. Mejor, es mejor quedarse quieto, ¿no? Pues adelante, Cookie. Tengo una gran devoción por países fuera de tu corazón. Quiero un alto el fuego para los dos. Siento que te estás volviendo loca por mis 1000 historias que allá van de nuevo. Siento un gran alivio y un aguacero. Quiero que vengas aquí. No quiero soltarte de mi mano. Quiero que estemos juntos y que se extinga el ser humano. Quiero que vengas aquí. No quiero soltarte de mi mano. Quiero que estemos juntos y que se extinga el ser humano. Que se extinga el ser humano. Que se extinga el ser humano. Excelente, una máquina. Totalmente. Pues mira, además lo vamos a enlazar con ese extinguir el ser humano actual. El ser humano de la maldad, de la perversión, de la guerra, de hacer daño al prójimo. Y lo vamos a enlazar una vez más con el título de vuestro podcast. Escapar de ese ser humano malo, perverso, dañino, para ir para adelante. Porque creo que lo has dicho muy bien y que vayamos de la mano. Que vayamos los que creemos en que se puede conseguir un mundo mejor, en que además tenemos que luchar por ese mundo mejor, porque debemos escapar de lo actual para ir para adelante. Enhorabuena. Ahora vamos a ver si David tiene los... Seguro que también. Sí, es una pequeña representación, ¿no? Con el cantante y con Paulo. Y uno que va a venir aquí en la bueno. el Salón de la Fama. A ver, enséñanoslo. Muchísimas gracias. David, Sí, perdón, perdona. muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Sí. De verdad, qué envidia. Esto sí que es de verdad. Estos son personas buenas. ¿Nos hallamos a cámara? Sí, claro. Sí. Ahí, a la cámara. Mira, qué maravilla nos ha hecho David. Total y absoluta. Qué bueno. Mira. Cookie. La canción
Efectivamente. En la mano, pero recordar, con estos fusiles, pero para garantizar la paz, para disuadir a los enemigos de España, los enemigos de nuestra patria, que el que quiera hacernos daño, que sepa que le podemos hacer nosotros mucho más daño a él, pero también, como siempre, buscando la paz y sobre todo intentando, antes de ir a la guerra, buscar otras fórmulas para que no lleguemos a ella. Totalmente de acuerdo. Bueno, y me imagino que el malo eres tú, ¿no? El medio. Es el de Friki. Es el que está atrás. Muy bien. Que yo soy tu soldado ahí. Muy bien. Pues excelente. De verdad que eres un grandísimo artista. Muchísimas gracias. Un cómic, una parodia. Así. Muchísimas gracias, David. Sí, ya veo que tú eres aquí de este lado. Ya lo ves. Siempre tengo ahí la barbilla para arriba de obediencia militar total. Total y absoluta. Mírale. Pero estas quitándole la bronca porque no está bien cuadrado ahí, así que... ¿Por esas maneras me las permitiríais? Sí, hombre, ¿por qué no? No sé, antes del ejército te cortaban el pelo. En el ejército, por ejemplo, en el ejército noruego, me llamaba mucho la atención cuando yo me pasé prácticamente un año en el Ártico con ellos, en el año 93, allí con el ejército noruego por otros temas, y en el Ártico noruego, y ellos llevaban el pelo larguísimo. Larguísimo, algunos no te puedes hacer una idea, pero les obligaban a llevarlo recogido, pero a veces que cuando se quitaban el casco así, se les enmelenaban y les llevaban hasta las cinturas, ¿no? Entonces, tú ya sabes que lo importante es, sobre todo, es el espíritu, el militar. Es cierto que el pelo viene primero por higiene, evidentemente, también por homogeneizar a todo el mundo, pero más que por el tema de la disciplina. Pero hoy en día, con las medidas sanitarias que hay, pues sería casi lo de menos, ¿no? Lo importante es que si estás en el ejército, evidentemente tienes que cumplir una serie de parámetros y, sobre todo, una vez más, en democracia, ser muy respetuoso con el poder político elegido por el pueblo, que eso también es muy importante, porque parte de esa disciplina va precisamente dirigida a acatar órdenes no solamente de tus superiores militares, sino también del poder político, te guste o no te guste, porque esa también es la verdadera disciplina. Porque obviamente cada uno puede tener sus ideas y dependiendo del gobierno, pues podría cumplir o no cumplir. Decir, oye, pues este gobierno no me gusta, ¿por qué lo voy a cumplir, no? Pero el ejército en un sistema democrático tiene que cumplir las órdenes de cualquier gobierno elegido legal y democráticamente por el pueblo. Vaya rollo que también te ha quedado... Me encanta. ¿Sabes lo que pasa? Que, se me quedan todas las preguntas que tenía. O sea, tengo preguntas para que estuviéramos hablando aquí días. Una que me hiciste al principio, que luego no te contesté, sí, yo soy de origen muy humilde. Muy humilde. No nos has contado tu historia de escapando para adelante. Pues sí. Además te diré que incluso me hice militar en contra de la opinión de mi familia, pero me dieron esa libertad para serlo. Y además, yo cuando me fui a preparar a Zaragoza, a una academia de preparación que se llamaba Proa, yo no había visto un cadete en mi vida. O sea, cuando le vi aquello con unos cordones rojos colgando y con aquellas cosas, yo no había visto un cadete en mi vida. Pero lo que te dije, siempre quise ser militar y si no hubiera sido sacerdote. Y de hecho, no es como ahora que van los padres con los niños a ayudarles en todo. Yo fui a preguntar allá en todo lo que se llamaba el gobierno militar, a la subdelegación de defensa y a León. Yo fui a preguntar, fui a informarme. Bueno, te estoy hablando con 15, 16 años. Y a los 2 días de cumplir 17 años, mi padre me montó en el tren en León y me dijo, hasta luego, hijo. A los 2 días de cumplir 17 años. 17. A los 2 días de cumplir 17 años. Y ya prácticamente no volví por León. Solamente en vacaciones, ¿no? Te quiero decir que fíjate ahora, que a la universidad van el padre, la madre, van a reclamar las notas, van a tomar apuntes a los hijos, porque el hijo se ha quedado durmiendo, que no se ha podido levantar. Sí que estamos en otra vida completamente diferente. Y yo me considero blando comparado con mis padres. Porque fíjate lo que han pasado, era otra generación que está desapareciendo completamente. Eso sí que es verdad. Pero en fin. Pero fíjate, es de esos 17 años a toda una vida dedicada al ejército, Pues sí. Llegar muy arriba en el ejército y ahora, en los últimos años, una estrella mediática. Pero con la misma vocación de servicio, Pablo. Con la misma vocación de seguir sirviendo una vez más a la sociedad. ¿Acertado o no acertado? Que evidentemente en muchos temas seguro que estoy equivocado y siempre digo en mis programas, yo no quiero tener la razón, simplemente aporto datos para que vosotros saquéis vuestras conclusiones. Pero con la misma vocación de servicio, exactamente igual. Porque creo que eso es algo también que se lleva ya en los genes, ¿no? Entonces, porque a España se la puede servir de muchas maneras y de muchas formas. Hoy en día, por ejemplo, una persona que tenga
estas capacidades diferentes, nuestras actitudes diferentes, oye, ¿puede servir a España desde una silla de ruedas? ¿Puede ser un magnífico cibersoldado o ciberpolicía? Magnífico, mejor y a lo mejor que el que está patrullando o está montado en un carro de combate. Hoy se puede servir a España de muchísimas maneras, a la sociedad. Y por eso yo no desanimo a nadie de que intente hacer todo lo posible precisamente por hacer esa participación social. Y siempre, claro, viniendo de un origen muy humilde, yo siempre tengo algo muy claro que es la conciencia social. Se lo digo a todos los políticos, de izquierdas y de derechas, con todos los que hablo. Nunca perdáis, por favor, la conciencia social, porque es absolutamente clave. Porque hay quien que se cree que solo los partidos más de izquierda tienen que tener conciencia social, y es un gran error, porque tenemos que ayudar a las personas que de verdad lo necesitan. Fíjate que, y te diré, yo fui un alumno normal, No me lo creo. mi hermano, tengo un hermano que era hiperbrillante, todo de matrículas de honor, y te puedes creer que mi padre, con todos los pobres que éramos nosotros, nunca pidió ninguna ayuda porque decía que habría gente que lo necesitaría más que nosotros, y nunca pidió ninguna ayuda, nunca pidió ninguna beca, y no se la podían haber dado más que de sobra, fíjate, más que de sobra, porque era hiperbrillante. Por eso te digo que ese espíritu también, claro, también lo vives en casa, también lo vas mamando desde pequeño, ¿no? Y luego, pues, el espíritu de mi familia. Mi padre trabajó 66 años. 12 horas al día, 6 días a la semana. Al final, 5,5. Por los sábados por la tarde ya no trabajaba. Ese espíritu de trabajo, de esfuerzo, de lucha. Mi madre, pues fíjate, cosiendo en casa para hacernos la ropa, matándose a trabajar, a lavar a mano. Entonces, pues ese espíritu también se ha transmitido. Y la prueba está que toda mi familia somos trabajadores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, toda la familia. Así nos hemos criado. Y ese espíritu también se lo he intentado transmitir a mis hijos que viven en otra sociedad, en otro ambiente, pero también se lo he intentado transmitir. Ya no te cuento más rollos. ¿Se portan bien? Pues mira, hasta ahora yo no he tenido ninguna queja de ninguno de ellos. Ninguna queja. Cada uno me ha salido también. Alguna quejilla habrás tenido. No, pues fíjate, cada uno con su afiliación ideológica, pero... Que tienes uno de un lado, otro de otro. Claro, por supuesto. Tengo 3. Mi hijo mayor tiene ya 36 años. Y te diré que hasta ahora, y toco madera, no me han dado ningún disgusto. Es más, por ejemplo, mi hija, que es una buscavidas total, o sea, además que cada día está en un país del mundo por su profesión, y no me ha dado jamás ningún problema. Siempre una magnífica estudiante, ella se busca la vida, si ha hecho lo que haga falta para pagarse las carreras, procurando nunca pedirme ni siquiera dinero, incluso a veces pasándose, porque estar en Alemania en invierno y casi no poner la calefacción para no gastar, pero sí, también lo hace por el cambio climático. Es verdad que ella está muy beneficiada con ese tema. Pero verás, ella si tenía que trabajar de azafata, de camarera, de lo que fuera, no le importaba. Te quiero decir, yo les decía desde pequeños que les tenía que dar libertad vigilada. Es decir, toda la libertad, yo desde lejos les iba a vigilar, o sea, les daba cuerda, les iba soltando, pero en cualquier caso que supieran que había una cuerda que estaba ahí detrás de ellos, pero siempre que intentaran valerse por sí mismos y que ellos fueran capaces de resolver sus propios problemas. Que se caían al suelo, primero que se intentaran levantar ellos. Ya si no, que estaban con la cabeza abierta, entonces ya les levantaría yo, pero que se intentaran levantar ellos. Esa mentalidad, ¿no? Y ya te digo, hasta ahora no tengo ninguna queja de ellos en absoluto. Ellos saben apañarse, saben buscarse, como te digo, la vida, saben solucionar sus problemas, y en casos muy extremo, mi hija prácticamente nunca me piden ayuda, pero ya te digo, tiene que ser un caso muy extremo. Así que eso es. ¿Y el libro que estás haciendo cómo va? Pues ya está terminado, ya está a punto de salir, ya está en la imprenta. ¿Puedes decir ya el título o no lo dices? Sí, pues ya está en preventa en Amazon. Por cierto, está en preventa en Amazon, pero todo el que pueda, que lo encargue en una librería de las de toda la vida, de barrio, que están desapareciendo. Y hay libreros maravillosos que nos ayudan a elegir lectura, saber lo que es conveniente para nosotros. Y por favor que ayudemos a los libreros de barrio. Se llama Geohispanidad y precisamente lo que abogo es por la unión de este mundo hispano. Porque en este mundo que se ha roto, geopolíticamente hablando, que es un mundo diferente al que existía hasta hace muy poco tiempo, creo que es el momento de que nos unamos todos los hispanos, y no lo que por cierto acaba de hacer México, el que nos unamos todos los hispanos, si no queremos seguir siendo abusados por los que hasta ahora han abusado de nosotros y por los nuevos poderes, sea China, sea India, sea Rusia o quien sea. Y para eso tenemos que estar unidos todos los hispanos. Tenemos la grandeza del idioma que nos une. Más de 500 millones de personas en el mundo tienen el idioma español
como lengua materna, más aparte otros 100 y pico millones que lo hablan, o mejor o menor fluidez. Solo en Estados Unidos, fíjate, hay 60 millones de hispanos, de hispanohablantes, 60 millones. Dentro de poco vamos a hispanizar Estados Unidos al ritmo que vamos. Y por tanto somos una gran fortaleza con recursos naturales enormes que se están aprovechando y lo están llevando a otros países. Una población creciente, no en España, pero sí en toda Hispanoamérica. Y si estuviéramos unidos, que no significa una homogeneidad política absoluta, sí, por supuesto respetando lo mismo, cada país con su propia idiosincrasia, con su sistema político, pero si estuviéramos unidos a algo parecido a la Unión Europea, seríamos una potencia imbatible. Ni Unión Europea, ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia lo tendríamos todo, porque tendríamos tecnología, tendríamos el contacto a través de España precisamente con la Unión Europea y todo lo que significa Iberoamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, pero sin olvidar a nuestros hermanos también de África, Guinea Ecuatorial, que aquí tenemos muchos guineanos que hablan perfectamente español. Cuando yo estaba de cadete, venían cadetes guineanos a hacer los estudios con nosotros en la Academia General Militar. Y no nos tenemos que olvidar que también son nuestros hermanos. Es decir, esto no va de razas ni de culturas, va sobre todo de lo que significamos como civilización el mundo hispano. E incluso en el libro hice una cosa muy original, algo había hecho ya en uno de los libros, en el dominio mental, que hay 8 apéndices realizados por hispanistas de primer nivel, algunos del otro lado del Atlántico, que es curioso que hay más motivación ahora mismo por esta hispanidad y por esta nueva neohispanidad en el otro lado de América, que aquí en el otro lado del Atlántico, que aquí en España. Y uno de los que ha escrito, que lo digo ya abiertamente, es una persona que lleva muchos años escribiendo los discursos para nuestra majestad de los reyes de España, quiere decir que son alguien tremendamente culto, del máximo nivel, y esta persona, él lo que aboga es que más allá de la hispanidad, incluso unirnos todo el mundo ibero-hispano, es decir, también la lusofonía, con todo lo que ello significaría. Entonces ya nos vamos a casi 900 millones de personas. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Mozambique, de Angola, por supuesto de Portugal, y ahí significaríamos ya todavía un peso mucho mayor, con una voz influyente en el mundo. Incluso podríamos reclamar hasta un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de manera permanente. Hay que ir a por ello. Claro, que vamos a tener problemas, sí, que vamos a tener enemigos también, pero tenemos que ir a por ello, como tú me dices, tenemos que ir para adelante. Ya. Pues Pedro, es una delicia escucharte. Corroboro una vez más tu generosidad y quiero que sepas que tú tienes mucha información y transmites mucha información, pero lo que transmites realmente importante es algo que no se puede tocar y que hace que a mí quiera seguir siendo tu amigo. Eso es lo que te iba a decir. Todas esas palabras nacen precisamente porque nos consideramos amigos. Muchísimas gracias, Pablo. Dame un abrazo.